Llamé al banco, respiré hondo y les dije, embárguenlo. Se acabó, esperen, ¿qué? ¿Es una broma? Hola a todos. ¿Alguna vez han visto a una familia de la alta sociedad destruir absolutamente todo por complacer a una hija mimada? Hoy tenemos un caso exactamente así. Una traición de 1,2 millones de pesos, vamos directamente a la historia. Mi familia no me invitó a Navidad, pero me envió una factura de 1,200,000 pesos por el auto nuevo de mi hermana. Llamé al banco, respiré hondo y les dije, embárguenlo. Se acabó. Me llamo Sofía, y a mis 31 años pensaba que entendía perfectamente lo que significaba la decepción familiar. Ser excluida de las fiestas fue un golpe profundamente doloroso, una herida abierta que sangraba en silencio, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, esperé lo que vino después. Cuando abrí aquel sobre Manila que contenía la monstruosa deuda por el lujo ajeno, algo dentro de mi pecho finalmente se rompió en 1000 pedazos. Más de 2 décadas de manipulación financiera, chantaje emocional y sacrificios no reconocidos culminaron en ese preciso y asfixiante instante. Esta vez, habían cruzado una línea de la que no había retorno posible. Crecí en Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más exclusivas, aristocráticas y costosas de la Ciudad de México. Nuestra casa era una inmensa propiedad de estilo californiano, protegida por altos muros de piedra, cámaras de seguridad de circuito cerrado y pesados portones de hierro forjado que separaban nuestro mundo perfecto de la realidad de la ciudad. Teníamos jardines impecables mantenidos por 2 jardineros, una fuente de mármol en la entrada y un garaje donde siempre brillaban 3 autos del año, pulidos hasta el exceso. Desde fuera, cualquier transeúnte o vecino veía a los Mendoza como el epítome del éxito y la elegancia, un retrato familiar digno de ocupar la portada de una revista de sociedad y estilo de vida de la alta burguesía mexicana. Mi padre, Alejandro Mendoza, era un imponente, temido y sumamente autoritario director financiero en un banco de inversión transnacional. Era un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, pero no con calidez, sino con una frialdad calculadora. Medía el valor absoluto de las personas, incluyendo a sus hijas, por su cuenta bancaria, sus contactos y su utilidad práctica. Mi madre, Leticia, era una mujer de sociedad en el sentido más estricto y frívolo de la palabra. Su vida giraba en torno a las apariencias, los clubes de campo, las marcas de diseñador y su codiciado puesto en la mesa directiva de las Damas de la Caridad, organizando lujosas galas donde la hipocresía se servía en copas de cristal cortado. Mantenía siempre una sonrisa gélida, ensayada frente al espejo, diseñada para impresionar a sus amigas pero que jamás lograba alcanzar sus ojos. Pero la realidad detrás de esos gruesos muros de caoba y pisos de mármol importado era una pesadilla silenciosa. Nuestro hogar era una jaula de oro, un páramo emocional completamente árido donde el amor era estrictamente condicional, transaccional, y siempre, invariablemente, venía acompañado de un recibo o una factura pendiente de cobro. La dinámica de mi vida entera se torció de manera irreversible el día que nació mi hermana menor, Valentina. Yo tenía apenas 4 años cuando me convertí en una sombra, un fantasma invisible dentro de mi propia casa. Valentina creció para ser la indiscutible niña de oro. Físicamente era el retrato vivo de la juventud de mi madre, cabello rubio impecable, ojos claros y una actitud desafiante. Era hermosa, carismática, ruidosa y absurdamente exigente, cualidades que en ella se celebraban como carácter fuerte o liderazgo nato, pero que en mí habrían sido castigadas severamente como insolencia o falta de educación. Mientras yo era la hija estudiosa, responsable, meticulosa y callada que intentaba desesperadamente ganar un gramo de atención y cariño trayendo a casa calificaciones perfectas y diplomas de excelencia académica, Valentina era un huracán de caprichos destructivos. Cuando ella hacía rabietas destrozando objetos, mis padres decían con orgullo que era apasionada y llena de vida. Cuando yo expresaba humildemente una necesidad básica, como pedir un par de zapatos nuevos para el colegio, mi madre suspiraba con fastidio, se frotaba las sienes y decía que yo siempre trataba de complicar las cosas y ser una carga pesada. Esa dolorosa diferencia se grabó a fuego en mi memoria durante nuestra adolescencia, creando una brecha insalvable entre nosotras. El contraste en el trato era francamente grotesco.
Cuando Valentina cumplió 15 años, mis padres le organizaron una quinceañera de ensueño que paralizó a la mitad de sus conocidos y socios de negocios. Alquilaron un salón inmenso y carísimo en el hotel más exclusivo de Reforma. Contrataron a 3 grupos de mariachis, una banda en vivo, y le compraron un vestido bordado con cristales importado directamente de Europa. Hubo más de 500 invitados, fuentes de chocolate, arreglos florales exóticos y una sesión fotográfica de nivel profesional. Fue un derroche monumental que superó por mucho los cientos de miles de pesos. Todo documentado obsesivamente en redes sociales. ¿Qué pasó cuando yo cumplí 15 años? Apenas hubo una cena familiar apresurada en la que mi padre se la pasó hablando por su teléfono celular sobre la fluctuación del peso frente al dólar, y mi madre criticó mi postura y mi peinado durante toda la velada. No hubo vestido, no hubo fiesta, no hubo amigos. Solo la constante sensación de que yo no valía la pena el esfuerzo ni el gasto. A los 18 años, el patrón no solo se repitió, sino que se intensificó. Para su cumpleaños número 18, Valentina fue vendada y llevada a la entrada de la casa. Cuando le quitaron la venda, había un BMW último modelo envuelto en un moño rojo gigante, brillante bajo el sol de la mañana. Mis padres lloraban de emoción abrazándola. ¿Para mi cumpleaños número 18? Recibí un Nissan Suru de segunda mano, con abolladuras en las puertas, que mi padre consiguió a buen precio en un remate de flotillas de su empresa. No vino acompañado de abrazos, sino de un largo e insufrible sermón de Leticia sobre cómo las mujeres de nuestra familia deben aprender el valor del sacrificio, la practicidad y la humildad desde jóvenes. A pesar de vivir bajo esa sombra constante, me forjé un camino de hierro. Trabajé doble turno, conseguí becas, me gradué con honores en finanzas corporativas, me mudé de aquella casa asfixiante y tóxica, y con el sudor de mi frente logré comprar un modesto pero hermoso y acogedor departamento en la colonia Roma. A mis 31 años, era una mujer fuerte, independiente y respetada en mi firma de inversiones. Pero mi ansiada independencia se convirtió rápidamente en su nueva herramienta favorita para explotarme. El hecho de que yo ganara mi propio dinero no les inspiraba orgullo, sino codicia. Cada comida dominical a la que me obligaban a asistir en Lomas era una tortura psicológica. Mi madre criticaba mi ropa poco elegante y mi padre menospreciaba mi departamento por ser demasiado pequeño y en un barrio de hipsters sin clase. Sin embargo, su profundo desdén y sus constantes críticas no les impedían usarme como su cajero automático de emergencias personales. El chantaje siempre era sutil al principio, apelando a la culpa familiar, un arma letal en la cultura mexicana. Sofía, tu hermana está pasando por una depresión severa por el estrés de la universidad. ¿Podrías ayudar a pagar su tarjeta de crédito este mes? Hace apenas un año, me vi arrinconada y obligada a pagar 120,000 pesos de la tarjeta platino de Valentina después de que ella llorara histéricamente en la sala de mis padres, jurando que los abogados del banco la iban a demandar y arruinarían su historial para siempre. Vacié mis ahorros para emergencias para salvarla. Semanas después del pago, abrí Instagram y vi sus fotos. Estaba en Tulum, en un resort boutique de super lujo, bebiendo champaña cristalina en un cenote privado, bronceándose en yates, etiquetando la publicación con frases como amo mi vida de lujos y las vibras positivas lo atraen todo. Cuando, con lágrimas de indignación, le reclamé a mi madre por la descarada mentira, Leticia me miró con fría decepción, acomodó su collar de perlas y me dijo, Sofía, por favor, no seas envidiosa. Valentina siente el mundo de otra manera, sus emociones la abruman, necesitaba relajarse para sanar. Tú tienes tanta suerte de ser estable, fría y calculadora, deberías ser más generosa con tu propia sangre. No seas una resentida. Esa fue la constante inamovible de mi vida, mi sacrificio era su derecho divino. Y yo, en mi desesperada y estúpida necesidad de pertenecer a esa familia, seguía pagando el precio de entrada a un club que secretamente me detestaba. El pasado mes de octubre, en un último, ingenuo y desesperado intento por sanar las profundas heridas que nos separaban y crear un verdadero puente de amor con mi familia, decidí invitarlos a todos a pasar un fin de semana largo en Valle de Bravo. Pagué absolutamente todo con mis ahorros de bonos corporativos, buscando la perfección para evitar sus críticas.
Alquilé una cabaña hermosa, amplia y rústica frente al lago, con vistas espectaculares de los pinos. Contraté a un chef privado para que preparara sus platillos favoritos y organicé tranquilos paseos en yate al atardecer. Quería, desde el fondo de mi corazón, que tuviéramos un momento de paz real, que pudiéramos reír juntos como las familias que veía en las películas. El resultado fue un desastre catastrófico y humillante. Mi madre, Leticia, pasó los 3 malditos días quejándose sin parar. Se quejó de la humedad del bosque que arruinaba su peinado de salón, criticó el tamaño de las habitaciones de la cabaña y rechazó la comida del chef argumentando que era demasiado pretenciosa. Durante las cenas, en lugar de agradecer, se dedicó a lanzar comentarios pasivo-agresivos sobre cómo mi estilo de vida independiente en la colonia Roma me estaba volviendo demasiado bohemia, masculina y poco atractiva para los hombres de buena familia. Valentina, por su parte, se aseguró de arruinar cualquier atisbo de tranquilidad. Monopolizó cada desayuno, almuerzo y cena llorando amargamente, montando un espectáculo teatral por su enésimo fracaso amoroso con un junior llamado Mateo. Exigía que toda la atención, la empatía y la compasión del universo orbitaran exclusivamente alrededor de su tragedia personal. Si yo intentaba hablar de un logro en mi trabajo, ella suspiraba ruidosamente y comenzaba a llorar de nuevo. Al final del viaje, mientras conducía de regreso a la Ciudad de México, me sentí más vacía, más sola y más agotada emocionalmente que nunca. Había gastado una pequeña fortuna solo para comprarme 3 días de abusos psicológicos intensificados. El tiempo avanzó implacable. Noviembre dio paso a diciembre, y las calles de la Ciudad de México se transformaron. Se llenaron de luces de colores, flores de Nochebuena adornando el Paseo de la Reforma, y el aroma inconfundible y nostálgico de las posadas flotaba en el aire frío de la noche. Yo estaba aterrorizada por la llegada de las fiestas, pero a la vez resignada a enfrentar la Navidad con ellos por pura obligación moral. Ya había gastado miles de pesos comprando regalos costosos, cuidadosamente elegidos para intentar complacer sus imposibles estándares. Me estaba preparando mentalmente, poniéndome mi armadura emocional para la misma rutina destructiva de siempre, llegar a Lomas, entregar regalos, buscar migajas de aprobación, recibir crueles críticas sobre mi soltería o mi físico, y volver a casa sintiéndome como basura. Pero la revelación brutal, el golpe de gracia que destrozó la venda de mis ojos, llegó el 15 de diciembre. Era una tarde inusualmente fría en la oficina, y yo estaba tomando un breve descanso frente a mi computadora, bebiendo un café. Abrí Facebook sin pensar, buscando distraerme 5 minutos de las proyecciones financieras. La primera publicación que apareció en lo más alto de mi muro fue de mi prima Valeria, la hija del hermano de mi padre. La serie de fotografías mostraba a toda la gran familia Mendoza reunida en el enorme y bien cuidado jardín de la casa de mis padres en Lomas de Chapultepec. Estaban celebrando una posada familiar espectacular. Había enormes piñatas tradicionales de 7 picos, grandes ollas de barro humeantes llenas de ponche de frutas, mesas largas rebosantes de decenas de tamales, buñuelos y luces parpadeantes colgadas de los árboles. Fui pasando las fotos con el dedo temblando sobre el ratón de mi computadora. Ahí estaba mi padre, Alejandro, con una copa de vino tinto en la mano, riendo a carcajadas de manera relajada. Ahí estaba mi madre Leticia, luciendo impecable, abrazando afectuosamente a sus sobrinos. Y en el centro absoluto de la celebración, rodeada de cajas con moños brillantes, estaba Valentina. Lucía radiante, riendo a mandíbula batiente, abriendo regalos anticipados mientras todos le aplaudían. El texto que acompañaba la publicación de Valeria era como ácido sobre mis retinas. La familia es el regalo más grande y sagrado. Celebrando el inicio de la Navidad con los que más amo. Una noche perfecta con los Mendoza unidos. Estaban mis tíos, mis primos, e incluso familiares políticos y parientes lejanos de Guadalajara con los que apenas hablábamos una vez cada 2 años. Todos. Absolutamente todos los que compartían nuestra sangre estaban allí. Excepto yo. Me quedé paralizada en mi silla ergonómica, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones de forma violenta. El corazón me latía con tanta fuerza contra las costillas que me dolía físicamente el pecho. La vista se me nubló. Miré la fecha de la publicación.
La gran fiesta había ocurrido el fin de semana anterior. Y durante todos esos días, mi teléfono no había sonado ni una sola vez. Nadie me había enviado un mensaje de texto, nadie había olvidado casualmente avisarme. Las fotos de la comida, la organización, todo apuntaba a que fue una exclusión deliberada, fría, quirúrgica y profundamente cruel. ¡Guau! Esa mamá apesta. O sea, planean una fiesta enorme a tus espaldas, te excluyen a propósito, y luego tienen el descaro de decirte a ti que no arruines la Navidad. Esa actitud me vuelve loca, gente que exige cosas porque creen que tienen el derecho a pisotearte. ¿Qué mensaje le mandarían ustedes a una madre tan tóxica como esta? Con las manos temblorosas y frías como el hielo, me levanté de mi escritorio. Caminé por el pasillo de la oficina sintiendo que flotaba, me encerré en un baño privado, me apoyé contra la puerta de madera y marqué el número celular de mi madre. Respondió al tercer tono. Su voz, que yo conocía también, sonó como un jarabe espeso, dulce y empalagoso, una entonación completamente artificial y practicada. «Ay, mi niña, Sofía. ¿Cómo estás, mi hija hermosa? Qué sorpresa tan linda que llames a esta hora», dijo con esa perfecta máscara de señora de la alta sociedad mexicana. «Mamá», respondí, apretando los puños, luchando desesperadamente por mantener la voz firme para que no escuchara mi llanto contenido. «¿Por qué no me invitaron a la posada familiar del fin de semana pasado?» Vi todas las fotos que subió Valeria a Facebook. Hubo un silencio denso y prolongado al otro lado de la línea. No fue un silencio nacido de la culpa o el arrepentimiento, sino el silencio táctico de alguien que busca rápidamente en su mente la mentira más conveniente y manipuladora. «Ay, Sofía, por el amor de Dios, no empieces con tus dramas existenciales ahora», suspiró Leticia, cambiando el tono dulce por uno de hastío, adoptando inmediatamente el papel de la madre víctima y cansada de una hija problemática. «Fue solo una cosita pequeña, una reunión informal de último minuto que organizamos. Sabíamos perfectamente que estás siempre tan obsesionada y ocupada en tu trabajo de números en el centro. Además, y siendo muy honesta contigo, Valentina está pasando por un momento emocionalmente muy sensible después de su ruptura con Mateo. Sabes perfectamente cómo se pone cuando tú estás cerca. Tu vida independiente, tu dinero, tu actitud de perfección inflexible, la hacen sentir menos, la hacen sentir presionada. No queríamos que se sintiera abrumada o atacada en su propia casa. Tú eres la hermana mayor, Sofía. Eres la fuerte de la familia. Tienes la obligación moral de ser más comprensiva, empática y madura, mi amor. No arruines la Navidad con celos absurdos. Ser la fuerte. Esa etiqueta maldita siempre fue el código secreto de mi familia para decir, la que puede soportar que la pisoteemos infinitamente y no tiene derecho a quejarse. La rabia, una rabia ardiente y antigua, comenzó a hervir dentro de mi estómago. Tragué saliva, me sequé una lágrima solitaria que se escapó por mi mejilla y le dije con voz helada que, dadas las circunstancias, cancelaba mis planes y no iría a la cena del 24 de diciembre. Leticia ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo por tratar de convencerme o disculparse. Solo murmuró un condescendiente, como quieras, Sofía, siempre arruinando todo. Pero que sepas que nos rompes el corazón con tu actitud caprichosa antes de colgar el teléfono abruptamente. Llegó la noche del 24 de diciembre. Nochebuena. En lugar de estar sentada en la inmensa y opresiva mesa de caoba del comedor en Lomas de Chapultepec, soportando desprecios disfrazados de consejos, fui a la casa de Camila, mi mejor amiga desde la universidad. El contraste fue abismal y profundamente sanador. La familia de Camila vivía en una casa modesta en el sur de la ciudad. Eran sencillos, cálidos, ruidosos, caóticos y genuinamente amorosos. Desde el momento en que crucé el umbral de su puerta, me recibieron con abrazos apretados, risas sinceras y música a todo volumen. La madre de Camila me besó la mejilla y me sirvió platos rebosantes de tamales de mole y rajas calientitos, recién salidos de la vaporera, acompañados de champurrado espeso. Me preguntaron por mi vida, por mi trabajo, y escucharon mis respuestas con verdadero interés. Por primera vez en décadas, no sentí la asfixiante necesidad de fingir ser alguien más ni de pagar un alto precio para ganarme el derecho a
estar sentada en una mesa familiar. Sentí lo que era el calor de un hogar real. Aquel mismo día, mientras ayudaba a Camila a recoger los platos en la cocina, mi celular vibró. Recibí una llamada de mi tía Carmen, la hermana menor de mi padre, y la única persona de mi familia biológica que siempre, por alguna razón, se mantuvo al margen de la toxicidad clasista de Leticia y Alejandro. Me alejé hacia el patio trasero para contestar. Me enteré de que no fuiste a cenar con ellos, Sofía, me dijo tía Carmen en voz baja, casi susurrando. Quiero que sepas la verdad, mi hija, porque no es justo lo que te hacen. Esa gran fiesta de la posada, la planearon desde mediados de septiembre. Yo misma vi las invitaciones impresas en el escritorio de tu papá. Y hay algo más oscuro que debes saber, Valentina destrozó por completo su coche deportivo la semana pasada. Chocó contra un muro de contención en Periférico en estado de ebriedad, y el seguro se niega a pagar porque fue pérdida total por negligencia. Tus padres están desesperados, arrancándose el cabello buscando como diablos comprarle otro auto de lujo sin tener que afectar su liquidez para las vacaciones de Año Nuevo en Europa. Cuídate la espalda, Sofía. Te lo advierto. El frío de la noche me caló hasta los huesos, pero no era por el clima. Era la sombra de la traición que se avecinaba. La mañana del 25 de diciembre, el día de Navidad, desperté en mi departamento de la colonia Roma con una extraña y liberadora sensación de paz, creyendo de manera extremadamente ingenua que lo peor de la tormenta emocional de la temporada ya había pasado. La exclusión familiar, el saber que habían planeado marginarme con meses de anticipación, había dolido profundamente, como un puñal clavado en la espalda. Pero al mismo tiempo, había funcionado como un doloroso exorcismo necesario. La ilusión de la familia feliz había muerto. Me levanté de la cama lentamente, disfrutando del silencio de mi propio espacio. Caminé descalza hasta la cocina y me preparé una taza de café negro y fuerte, sintiendo que por primera vez en mi vida adulta podía respirar el aire de mi casa sin sentir el peso aplastante de la desaprobación de mis padres acechando en las sombras. Estaba dispuesta a empezar el año nuevo libre de ataduras tóxicas. Sin embargo, al caminar por el pasillo hacia mi recámara principal para buscar ropa limpia y vestirme, mi aguda intuición me lanzó una violenta alerta roja. Algo en el ambiente no estaba bien. La puerta de madera de mi gran closet empotrado estaba ligeramente entreabierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para hacerme detener en seco. Yo soy una persona meticulosa, extremadamente ordenada, casi obsesiva con el control de mi entorno, una característica de supervivencia que desarrollé al crecer en un ambiente tan caótico. Yo jamás dejo las puertas de los armarios abiertas, ni siquiera un milímetro. El estómago se me contrajo en un nudo doloroso y un escalofrío me recorrió la nuca. Con el pulso acelerado, encendí la luz principal de la recámara. Mi respiración se cortó de golpe. El interior de mi armario, mi santuario personal, estaba revuelto. Las cajas de mis zapatos de diseñador, que siempre mantenía alineadas a la perfección, estaban movidas y apiladas torpemente. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue el cajón inferior de la cómoda, el lugar secreto donde guardaba mis documentos importantes, mi pasaporte, y mis objetos de mayor valor sentimental. El cajón estaba fuera de su riel metálico, colgando torcidamente. Me tiré al piso de madera con desesperación, raspándome las rodillas, y comencé a rebuscar frenéticamente entre las cosas. Mi corazón martillaba contra mis costillas como si quisiera romperlas y escapar de mi pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mover las carpetas. Buscaba una cosa en específico. Una pequeña caja de madera de cedro, finamente tallada a mano con motivos florales. Faltaba. La caja de cedro no estaba. Grité. Fue un sonido sordo, ronco y animal, un grito de agonía pura que brotó desde lo más profundo y oscuro de mi garganta. Rompí a llorar de forma incontrolable, golpeando el suelo con los puños cerrados. Dentro de esa antigua caja de madera no había grandes fortunas en efectivo ni acciones al portador. Pero sí albergaba el tesoro más grande, sagrado e irreemplazable de mi existencia, un exquisito juego de joyas de oro macizo y perlas antiguas, cultivadas a mano. Era la herencia directa de mi abuela materna, Doña Rosa.
Ella fue la única persona en todo mi maldito y retorcido linaje que realmente me amó, que me vio por quien era y me protegió incondicionalmente de los abusos verbales de mi madre. Antes de morir de cáncer hace 7 años, mi abuela Rosa me mandó llamar a su lecho de muerte. Con sus manos frías y temblorosas, me entregó esa caja a escondidas de mi madre, Leticia. Mi abuela sabía perfectamente que si Leticia ponía sus manos sobre esas perlas, las vendería de inmediato o se las entregaría a Valentina para que las arruinara en alguna fiesta. Esas perlas, que aún conservaban el tenue olor a lavanda del perfume de mi abuela, eran mi único vínculo tangible con un amor puro, desinteresado y real. Eran mi talismán contra la crueldad de los Mendoza. Y ahora, alguien me las había arrebatado de las entrañas de mi propio hogar. Me levanté del suelo con dificultad, tambaleándome. Corrí hacia la entrada del departamento y revisé minuciosamente la cerradura de la gruesa puerta principal. No estaba rayada. No estaba forzada ni rota. Fui hacia los grandes ventanales que daban a la calle de la Colonia Roma. Los seguros estaban intactos, los cristales completos. No había señales de allanamiento violento. El terror lógico y deductivo comenzó a tomar forma en mi mente financiera. Solo una persona en todo el mundo, aparte de mí, tenía una copia. Una llave de emergencia de la cerradura de alta seguridad de este departamento, mi propia madre. Se la había entregado años atrás, en un momento de estúpida debilidad emocional, con la absurda ilusión y el ruego silencioso de que, en caso de que yo sufriera un accidente o una enfermedad, mi familia se preocuparía lo suficiente como para venir a cuidarme. Salí corriendo al pasillo del edificio, en pijama, temblando de pies a cabeza por la adrenalina, la rabia y la incredulidad. Toqué desesperadamente, con ambos puños, la puerta de mi vecino de enfrente, don Roberto, un señor jubilado y amable que, por paranoia a la inseguridad de la ciudad, tenía una sofisticada cámara de seguridad con visión nocturna instalada en la mirilla de su puerta, la cual enfocaba directamente hacia el pasillo que compartíamos y hacia la entrada de mi departamento. Cuando don Roberto, preocupado por mis lágrimas, me hizo pasar y me mostró la grabación de la noche anterior en su monitor, mientras yo estaba cenando alegremente tamales y rompiendo piñatas en casa de Camila, el mundo entero se desplomó brutalmente sobre mis hombros. La pantalla del monitor, en nítido blanco y negro, mostraba la hora, 11:45 de la noche del 24 de diciembre. Las imágenes mostraban claramente a mi madre, Leticia. Llevaba puesto un elegante y costoso abrigo de piel oscuro. A su lado estaba Valentina, vistiendo botas de diseñador y masticando chicle. Mi madre sacó un llavero de su bolso Birkin, metió la llave en la cerradura de mi puerta con total y absoluta tranquilidad, sin prisa alguna. Ambas entraron a mi casa como si fuera su propiedad, como si estuvieran entrando a una boutique en Polanco para hacer compras. ¡Oh, por Dios! Eso es bajísimo. Entrar a escondidas en la casa de tu propia hija en Nochebuena para robarle la herencia de su abuela. Esta mujer tiene que tener algo muy mal en la cabeza para comportarse de esta manera. Solo de leerlo me da asco físico. ¿Ustedes qué harían si ven a su propia sangre robándoles en cámara de seguridad? El vídeo dio un salto temporal. 15 minutos después de la medianoche, la puerta volvió a abrirse. Ambas mujeres salieron al pasillo. Mi madre iba acomodándose el cabello, pero fue la imagen de Valentina la que me destruyó. Mi hermana menor llevaba sostenida firmemente en sus 2 manos mi preciada cajita de cedro tallado. Estaban hablando. Y luego, antes de caminar hacia el elevador, Valentina miró la caja y se rió. Mi madre también sonrió, una sonrisa cómplice. Estaban riéndose a carcajadas ahogadas en el pasillo, celebrando su audacia mientras me robaban el alma, la herencia y la memoria de mi abuela en plena noche de Navidad. Agradecí mecánicamente a don Roberto, que me miraba con profunda pena, y regresé arrastrando los pies a mi departamento. Cerré la puerta con doble llave, le puse el pasador de cadena de acero y me dejé caer de espaldas contra la pared, deslizándome hasta el suelo. Lloré hasta que me faltó el aire, hasta que los ojos me ardieron y la garganta me sangró de tanto sollozar en silencio. Era una traición tan vil, tan miserable, tan baja y asquerosa que mi mente racional se negaba categóricamente a procesarla. No me habían robado solo oro y perlas, habían profanado mi lugar seguro,
mi refugio construido con años de esfuerzo. Habían pisoteado deliberadamente y escupido sobre el recuerdo sagrado de mi abuela Rosa. Pasaron 2 horas antes de que pudiera encontrar la fuerza para moverme. Tomé mi celular de la mesa de centro. La pantalla brillante estaba borrosa por las lágrimas acumuladas en mis ojos. Marqué el número de Leticia, mi madre. Contestó rápidamente. Por el ruido de copas, música navideña y risas estridentes de fondo, supe que estaban en medio del tradicional y lujoso recalentado del 25 de diciembre con toda la parentela. «¿Sofía? ¡Qué milagro de Dios! ¿Ya por fin se te pasó el berrinche navideño y vas a venir a comer romeritos?», dijo mi madre con un tono burlón y superior, esperando mi rendición y mis disculpas habituales. «Devuélveme las perlas de mi abuela. Las vi en la cámara de seguridad de mi vecino, maldita sea. Sé que tú y Valentina entraron a mi casa anoche usando la llave de emergencia. Son unas ladronas», grité con una furia primitiva, desgarradora, una ira que jamás, en mis 31 años de vida, había salido de mi boca hacia ella. El ruido de fondo cesó de inmediato. Escuché el sonido de pasos rápidos. Mi madre debió alejarse hacia el despacho o un pasillo privado de la enorme casa para que nadie escuchara. Su tono cambió en una fracción de segundo. La máscara de la señora dulce y ofendida se cayó al piso de mármol, revelando debajo un témpano de hielo, una mujer sumamente calculadora, altiva y despiadada. «Baja el tono de tu maldita voz de inmediato, Sofía. No te atrevas jamás a hablarle así a la mujer que te dio la vida», siseó Leticia con veneno destilando de cada sílaba. «Para empezar, bajemos de tu pedestal de santurrona. Esas joyas, por derecho legal y divino, me correspondían a mí por herencia directa. Yo soy la hija mayor de tu abuela. Tu abuela Rosa ya estaba completamente senil, demente y manipulada cuando te las dio a escondidas. Y segundo, ya no te molestes en buscar tu cajita. Ya no las tengo. Las vendí esta misma mañana temprano con el joyero de confianza de la familia en el centro histórico». Me quedé muda. El terror puro y la incredulidad absoluta me paralizaron las cuerdas vocales. El aire se volvió de plomo. ¿Las vendiste? ¿Vendiste mi herencia el día de Navidad? Por supuesto que sí, y a un precio excelente, exclamó Leticia, exasperada, como si yo fuera la niña más estúpida y corta de entendimiento del planeta por no comprender su brillante lógica. Valentina estaba desesperada y al borde de una crisis nerviosa. Su último viaje de compras compulsivas a Estados Unidos la dejó endeudadísima con 3 tarjetas y tú, siendo la mala hermana que eres, te negaste rotundamente a prestarle dinero. Además, como te dijo tu tía Carmen la chismosa, destruyó su auto nuevo. Estaba deprimida, Sofía. Lloraba todas las noches. Tú nunca usabas esas joyas viejas y pasadas de moda. Las tenías pudriéndose y juntando polvo en un maldito cajón. Tu hermana menor necesitaba liquidez inmediata. Es tu hermana. La sangre llama. Deberías avergonzarte profundamente de ser tan mezquina, tan egoísta y materialista, aferrándote a baratijas de una vieja muerta cuando tu propia carne y sangre sufre en vida. No me vuelvas a llamar hasta que estés dispuesta a hincarte y disculparte por este escándalo ridículo y tus insultos. Y me colgó. Ese 25 de diciembre, sentada en el suelo frío de madera de la colonia Roma, rodeada del caos de mi habitación profanada, algo en mi interior murió profunda y definitivamente. La Sofía complaciente, la hija obediente que rogaba patéticamente por un poco de amor, la hermana que pagaba para pertenecer, se desintegró en cenizas. La herida que me acababan de infligir era tan profunda, tan sucia y tan dolorosa, que ya no había espacio en mi corazón para el duelo o la tristeza. En su lugar, comenzó a nacer un odio frío, lúcido, matemático y afilado como el bisturí de un cirujano. Pensé, en mi ignorancia, que el allanamiento de morada y el robo de las perlas de mi abuela representaba el clímax absoluto de su maldad, la estocada final de un año de horror. Pero estaba equivocada. Los monstruos de esa magnitud, cegados por la avaricia y la impunidad, nunca se conforman con un solo bocado. Lo verdaderamente devastador aún estaba por llegar. El mes de enero llegó a la enorme y caótica metrópoli de la Ciudad de México con sus típicas mañanas gélidas,
neblina tóxica y su cielo permanentemente gris. Era un reflejo físico perfecto y deprimente de mi estado de ánimo. Tras el asqueroso robo y posterior venta de la herencia de mi amada abuela, tomé la decisión de bloquear todos los números de teléfono de mis padres y de Valentina. Borré sus contactos, los bloqueé en todas y cada una de mis redes sociales y giré instrucciones estrictas a los guardias de seguridad de mi edificio para que les negaran el paso bajo cualquier circunstancia. Me sumergí compulsivamente en el trabajo. Hacía turnos de 12 y 14 horas en la firma financiera, devorando auditorías, elaborando proyecciones de mercado y buscando un refugio desesperado en el rígido mundo de los números y las hojas de cálculo. Allí, todo tenía lógica. 1 más 1 siempre era 2. En las finanzas, las fórmulas no te mentían, los balances no te traicionaban y, sobre todo, no existían las crueles puñaladas por la espalda disfrazadas de amor maternal. Creí, tontamente, que al imponer un muro de silencio total y cortar la comunicación, la hemorragia se detendría y yo podría comenzar a sanar y olvidar. Fui una completa ilusa. Las sanguijuelas no se desprenden de su víctima simplemente porque ésta cierra los ojos. A mediados de enero, un oscuro y lluvioso martes por la noche, llegué arrastrando los pies a mi departamento, exhausta física y mentalmente. Al cruzar el lobby, el conserje del edificio me detuvo cortésmente y me entregó el paquete del correo del día. Entre los habituales recibos de luz de la CFE, el estado de cuenta del Internet y folletos de publicidad de comida a domicilio, había algo fuera de lugar. Era un sobremanila tamaño oficio, excepcionalmente grueso y pesado. El remitente, impreso en relieve dorado en la esquina superior izquierda, correspondía a Motores Exclusivos de Polanco, una concesionaria de automóviles de importación de superlujo. No había ninguna nota escrita a mano en el exterior, ningún sello personal. Solo mi nombre oficial impreso en letras de molde negras y frías, Sofía Mendoza Navarro. Con el ceño fruncido, confundida y sintiendo una repentina y violenta sensación de náusea formándose en la boca del estómago, rasgué el duro papel del sobremanila mientras subía en el silencioso elevador hacia mi piso. Metí la mano y saqué un denso fajo de documentos legales, engrapados y notariados. La primera página era una factura comercial timbrada por el SAT. Mis ojos escanearon rápidamente el documento hasta llegar al total a pagar, resaltado en negritas al final de la página. La cantidad me golpeó la conciencia como si alguien me hubiera impactado con un bate de béisbol de aluminio en pleno rostro. $1 200,000 MXN. 1.200.000 pesos mexicanos. Parpadeé varias veces, mareada, sintiendo que la fuerza de gravedad se multiplicaba y que el piso alfombrado del elevador amenazaba con desaparecer bajo la suela de mis zapatos. Desplacé la vista frenéticamente hacia arriba, buscando el concepto de la factura. El texto detallaba, con especificaciones técnicas precisas, la compra reciente de una camioneta deportiva BMW X5, último modelo del año, color blanco perla nacarado, con interiores de cuero premium negro, rines deportivos de aleación ligera y quemacocos panorámico. Seguí leyendo, y el terror se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Comprador principal y titular de la deuda, Valentina Mendoza Navarro. Avalista, fiador solidario y principal pagador en caso de impago, Sofía Mendoza Navarro. Las rodillas me fallaron repentinamente y el peso de mi propio cuerpo me venció. Tuve que apoyar la espalda y las manos sudorosas contra el frío espejo de la pared del elevador para no derrumbarme en el suelo. Desplacé las hojas del expediente con dedos frenéticos y erráticos. Detrás de la factura, había un extenso y complejo contrato de crédito automotriz, emitido por una de las financieras más agresivas del país, a un plazo de 70 meses. Los cálculos de intereses eran brutales, estableciendo mensualidades asfixiantes de casi 25.000 pesos, un pago que representaba una porción gigantesca de mi salario. Avancé hasta la última página del sombrío contrato. Allí, justo sobre la línea punteada impresa con el título de firma del avalista solidario, había unos trazos entintados con bolígrafo azul. Era mi firma. O más bien, era una imitación macabramente exacta, impecable y estudiada de mi firma, la misma firma intrincada que suelo usar en mis contratos de confidencialidad en el trabajo y en mis documentos bancarios oficiales.
Alguien, con mucho tiempo, paciencia y malicia, la había practicado hasta el cansancio y la había falsificado con una precisión escalofriante para engañar a los agentes de crédito. Mientras mi cerebro intentaba asimilar el tamaño astronómico del delito, entre los densos documentos de la póliza de seguro de cobertura amplia y las garantías extendidas del motor, cayó al suelo del elevador un pequeño papelito. Era un post-it de color rosa pastel, brillante e infantil. Me agaché y lo recogí con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía enfocar la vista en las letras. Estaba escrito con la inconfundible caligrafía redonda, grande e inmadura de Valentina, usando un plumón de tinta morada. Hermanita preciosa. Muchísimas gracias por ser tan buena onda y ser mi aval para sacar mi camioneta nueva. Como te enteraste, el BMW viejito se hizo pérdida total contra un muro. Ups, un pequeño accidente sin importancia. Mamá y papá me dijeron que te va increíblemente bien en tu trabajo de finanzas aburrido y que, como la mujer exitosa que eres, seguramente entenderías que necesito un auto muy seguro, amplio y a la altura de mi estatus para mis nuevas relaciones públicas. Te adjunto todo el papeleo pesado y los detalles de las cuentas del crédito. Ojo, la primera mensualidad es de $25,000 pesitos y vence puntualito el 1 de febrero. Sabía que podía contar contigo incondicionalmente para arreglar mis problemas. Disfruta la vida. Besos y abrazos. La audacia, el cinismo sociópata, la absoluta e imperdonable falta de pudor, empatía y respeto destilados en ese estúpido pedazo de papel rosa me revolvieron el estómago hasta el punto de causarme violentas arcadas. Las puertas del elevador se abrieron en mi piso. Salí corriendo por el pasillo, torpe y desorientada, entré a mi departamento, arrojé mi pesado bolso de cuero al suelo sin cuidado, respirando por la boca, llamé al número de mi padre, Alejandro. Quería creer, imploraba al universo, en algún rincón remoto, negacionista y patéticamente estúpido de mi mente, que todo esto era un error administrativo del banco o una cruel broma de pésimo gusto. Mi padre respondió casi de inmediato, al segundo tono. Sonaba relajado, cómodo en su sillón de piel. El inconfundible tintineo de pesados cubos de hielo en un vaso de cristal de whisky puro de Malta se escuchaba, claramente de fondo. «Sí, Sofía. Vaya, por fin te dignas a llamar a tu casa. Qué bueno que por fin entras en razón, dejas atrás tu ridículo exilio de niña inmadura y llamas a tu padre», dijo con su tono profundamente autoritario, condescendiente y patriarcal. «Papá, ¿qué demonios es la aberración que acabo de recibir en el correo?», grité a todo pulmón, caminando en círculos frenéticos por el centro de mi sala, sintiendo que me faltaba el oxígeno y que la cabeza me iba a estallar por la presión arterial. Me acaba de llegar un contrato de crédito comercial a mi nombre por más de $1 millón para la camioneta de Valentina. Yo jamás autoricé, ni estuve presente, ni firmé semejante documento. Esa firma en el papel es falsa. Alguien falsificó mi firma ante un notario o un ejecutivo del banco. Eso es fraude, papá, es un delito penal federal muy grave y se castiga con cárcel. ¿Me están tomando el pelo? Eso es literalmente fraude penal. El papá actuando como si falsificar una firma por $1.2 millones fuera un simple trámite burocrático. Esa niña mimada tiene un futuro muy negro por delante si no cambia. Pero con esos padres que son criminales de cuello blanco, ¿qué esperaban? Mándalos a la cárcel a todos de una vez. El agradable tintineo de los hielos en el cristal se detuvo abruptamente. Hubo una pausa de 2 segundos. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz se había vuelto pesada, oscura y asfixiantemente condescendiente, tratándome como si fuera yo la delincuente o una niña histérica de 5 años que acaba de romper un vaso. Baja el volumen y cálmate inmediatamente, Sofía. No seas tan dramática ni hagas un maldito escándalo monumental de una simple transacción administrativa, gruñó mi padre. Tu madre, Leticia, firmó los papeles por ti para agilizar los asfixiantes trámites burocráticos de la concesionaria. Llevaban prisa. Sabíamos perfectamente que, y con tu actitud grosera, tacaña y resentida de las últimas semanas desde la Navidad, te ibas a poner insoportablemente difícil, egoísta y te negarías a firmar. Pero Valentina necesitaba urgentemente un coche digno de ella.
no puede andar en transporte público ni pidiendo Ubers en la calle. ¿Qué diablos dirían nuestras amistades en el club? Sería una vergüenza para el apellido Mendoza. Además, ella está en etapa final de entrevistas buscando un nuevo trabajo directivo en una agencia de relaciones públicas y necesita imperiosamente llegar en un vehículo que dé buena impresión y denote éxito. El aire se escapó de mis pulmones. La monstruosidad de su razonamiento me dejó paralizada. ¿Me estás diciendo, con total tranquilidad, que mi propia madre cometió un fraude financiero? ¿Que los tres se organizaron para falsificar mi firma y endeudarme por 1.200.000 pesos, arruinando los próximos 5 años de mi vida para comprarle un capricho a Valentina? Mi voz se quebró, sonando aguda y rota. La magnitud colosal de la traición era físicamente insoportable. Maldita sea, no es ningún fraude, es tu familia, rugió mi padre de pronto, perdiendo la paciencia, estallando y mostrando la monstruosa y verdadera cara del patriarca opresor. Eres una completa malagradecida, una serpiente. Te dimos la vida, te pagamos los carísimos estudios en las mejores universidades para que fueras alguien. Hoy ganas muchísimo dinero en tu empresita de finanzas, te sobran los recursos y vives sola como una solterona en un departamento minúsculo en una zona populachera, sin pagar lujos ni colegiaturas. Literalmente no tienes gastos reales ni responsabilidades de adulta. Tu hermana Valentina no tiene tus ingresos, ella lo necesita 100 veces más que tú. Y escúchame bien, Sofía, escúchame muy bien porque no te lo voy a repetir 2 veces. Más te vale empezar a pagar cada una de esas mensualidades puntualmente a partir del 1 de febrero. Porque si te atreves a ser tan mezquina de dejar que el crédito se ensucie o caiga en mora, mancharás para siempre la reputación financiera y el buen apellido de esta familia en el buró de crédito. Y si nos haces quedar mal, te juro por mi vida que usaré todas las influencias y contactos que tengo en los bancos de este país para asegurarme de que te despidan, que te cierren las puertas en el sector financiero y te destruyo profesionalmente. Te dejaré en la ruina. Pagar por tu hermana es tu maldito deber y obligación como la hermana mayor. Acéptalo de una vez y madura. Es un acto ilegal y criminal. Están completamente locos. No voy a pagar ni un maldito peso, ni un solo centavo por esa camioneta de lujo que yo no compré. Alcancé a gritar con todas las fuerzas de mi alma, sintiendo que la garganta se me desgarraba, antes de que él me colgara el teléfono de forma violenta, dejando solo el pitido electrónico en mi oreja. Me quedé sola, de pie en medio de mi sala de estar, sosteniendo el celular fuertemente en mi mano temblorosa, envuelta en un silencio sepulcral que solo era roto por el sonido de mi propia respiración agitada. Estaba atrapada. Según esos papeles, estaba legalmente endeudada por casi 1,5 millones de pesos, atada a un contrato abusivo por un auto que yo no conducía y que ni siquiera tenía llaves para abrir. Mis propios padres y mi hermana habían entrado a mi casa para robar y vender la sagrada herencia de mi abuela. Me habían excluido cruelmente de la celebración familiar. Y ahora, después de saquearme, me amenazaban con destruir la carrera profesional que me costó 10 años construir, y esperaban que yo trabajara como una mula de carga los próximos 5 años de mi juventud para financiar íntegramente los delirios de grandeza y lujos de una hermana que me despreciaba activamente y me consideraba su sirvienta financiera. Sentí que me iba a desmayar. Mi respiración era dolorosamente rápida, superficial y errática. Caminé arrastrando los pies hacia mi impecable cocina y saqué un vaso de cristal de la alacena. Abrí la llave del filtro para servirme un poco de agua helada e intentar calmar el inminente y brutal ataque de pánico que sentía galopar hacia mí. En ese preciso instante, mientras el agua llenaba el vaso, la pantalla de mi celular, apoyado en la barra de granito de la cocina, se iluminó intensamente. El dispositivo vibró con un sonido largo y urgente. Era una notificación push de la aplicación móvil de máxima seguridad de mi banco personal. No era un aviso común, era un correo electrónico de alerta de seguridad máxima, emitido en letras rojas brillantes que destellaban en la pantalla, alerta de seguridad crítica, intento de acceso no autorizado bloqueado. Estimado cliente Sofía Mendoza. Hemos detectado múltiples intentos sospechosos y fallidos de ingresar a su banca electrónica, específicamente apuntando a su cuenta de inversión de alto rendimiento y su cuenta de ahorro a plazo fijo.
El sistema de protección del banco ha bloqueado preventivamente el acceso total por alerta de posible fraude informático y robo de identidad. El intento de conexión maliciosa y hackeo de contraseñas proviene de una dirección IP frecuente y un dispositivo previamente registrado en su historial, laptop Casa Lomas, MacBook Pro antigua. Por favor, comuníquese urgentemente con un asesor de prevención de fraudes. La sangre espesa y caliente se me heló instantáneamente en las venas, convirtiéndose en agua con hielo. Los músculos de mi mano derecha sufrieron un espasmo violento por la impresión, y el vaso de cristal lleno de agua se resbaló de mis dedos inertes. Cayó en cámara lenta y se estrelló estruendosamente contra el duro piso de porcelanato de la cocina, estallando y esparciéndose en docenas de afilados pedazos y charcos de agua, exactamente igual que se acababan de hacer pedazos los malditos y venenosos lazos de sangre que me habían mantenido atada a esa gente durante 31 años. Laptop Casa Lomas. El nombre del dispositivo me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Era mi vieja computadora portátil, la MacBook Pro plateada que yo había usado religiosamente durante mis años de universidad y mis primeros años de trabajo. Era la misma computadora que, en un acto de buena fe filial, le había regalado a Leticia, mi madre, en febrero del año pasado cuando me compré una nueva para la oficina. Le limpié los archivos, pero la dejé vinculada a mi nombre de usuario. Ellos tenían mi computadora vieja en el despacho de la casa de Chapultepec. Y en este mismo y maldito instante, de manera simultánea a mi descubrimiento de la monstruosa deuda del coche, Leticia, Alejandro y probablemente Valentina, estaban sentados frente a la pantalla de esa laptop en su lujosa casa. Estaban metiendo compulsivamente fechas de nacimiento, combinaciones de nombres y probando frenéticamente adivinar mis contraseñas bancarias para hackear mis cuentas y vaciar hasta el último centavo de mis cuentas de ahorro e inversión. Querían robarse el dinero sagrado que yo llevaba 6 años guardando y multiplicando pacientemente, peso sobre peso, renunciando a viajes y lujos, destinado exclusivamente para pagar el cuantioso enganche de mi futura casa propia. El oscuro y maquiavélico plan se iluminó en mi mente con una claridad aterradora. Su mono se limitaba a endosarme el pago mensual del estúpido BMW de mi hermana. No. El objetivo final, el gran plan maestro orquestado por mis padres, era destrozarme financieramente, despojarme de todo mi patrimonio, vaciar mis ahorros en sus propios bolsillos y dejarme literalmente en la calle, atada de por vida a una deuda de 1 millón de pesos, destruida, humillada y convertida, a la fuerza y sin escapatoria, en la esclava financiera y sumisa de la familia Mendoza. Esto ya no se trataba de favoritismo infantil tóxico. Ya no era simplemente una lamentable dinámica familiar disfuncional típica de la élite clasista de Lomas de Chapultepec, donde los padres prefieren al hijo bonito. Esto era otra cosa. Esto era una empresa criminal, una mafia despiadada y altamente organizada, dirigida y ejecutada por las mismas personas que, ante la ley y la sociedad, supuestamente debían amarme, protegerme y dar la vida por mí. Mamá, papá y Valentina. Los 3 cómplices perfectos. Se habían sentado juntos en su cómoda sala a tomar café, habían planeado mi exclusión, habían allanado mi santuario en Navidad, habían robado las perlas de mi abuela muerta para venderlas, se habían presentado en un banco para cometer el delito grave de falsificar mi firma legal y ahora, como buitres insaciables sobre un cadáver que aún respira, estaban sentados frente a una pantalla electrónica tratando desesperadamente de hackear mi futuro, borrar mi presente y aniquilar mi libertad. Miré hacia abajo, hacia mis pies descalzos, rodeados por los afilados pedazos de cristal roto y el agua derramada que reflejaba la luz pálida del techo de la cocina. Lentamente, como si una magia oscura y antigua me invadiera, las lágrimas de dolor e impotencia se detuvieron por completo. Se secaron en mis mejillas, dejando la piel tirante. El pánico paralizante, el miedo asfixiante a perder el amor de mis padres, fue reemplazado de súbito por algo muchísimo más oscuro, más denso, más profundo y devastadoramente poderoso. Un instinto de supervivencia salvaje, primordial y letal despertó en mi interior, acompañado de una sed de justicia y venganza que me quemaba las entrañas como ácido sulfúrico. Ya no sentía lástima de mí misma. Sentía una claridad mental aterradora y absoluta.
Me agaché lentamente, sin importarme que el piso estuviera mojado. Recogí con cuidado el sobremanila, el pesado fajo con la prueba irrefutable del fraude notariado, los papeles manchados con mi firma falsificada y el maldito y cínico post-it rosa de Valentina, sosteniéndolos firmemente en mis manos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de mi departamento, y tomé, en ese preciso segundo rodeada de cristales rotos, una decisión inquebrantable que cambiaría el rumbo de nuestras vidas, las de todos ellos y la mía, para siempre. Se había acabado la Sofía buena, la Sofía víctima, la Sofía dispuesta a ser crucificada y sacrificada eternamente en el altar de la vanidad de los Mendoza. Si ellos habían decidido actuar como fríos delincuentes dispuestos a robarme y destruirme sin piedad, yo dejaría de ser su dócil hija y hermana y me convertiría en el juez, el jurado y su peor y más implacable pesadilla. El juego había cambiado de reglas, y yo, trabajando 10 años en el feroz mundo de las altas finanzas, era una experta destruyendo empresas en bancarrota. Estaba a punto de hacer exactamente lo mismo con mi propia familia. La madrugada del miércoles me encontró sentada en la misma posición en el suelo de mi cocina, rodeada por los restos del vaso de cristal. No había dormido un solo minuto, pero mis ojos estaban completamente abiertos, brillantes con una lucidez feroz y desconocida. La Sofía que había pasado 31 años intentando complacer a sus padres y comprar el amor de su familia, había muerto desangrada emocionalmente esa misma noche. De sus cenizas nacía una mujer forjada en la traición, armada con el conocimiento corporativo de 10 años de carrera en el despiadado mundo de las altas finanzas. Habían encendido un fuego para quemarme viva, pero no se dieron cuenta de que yo era la dueña de la gasolina. A las 8 de la mañana en punto, me di una ducha rápida con agua helada para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me puse mi traje sastre más imponente, un conjunto negro de corte impecable, zapatos de tacón de aguja y me recogí el cabello en un moño tirante. No era la ropa de una hija sumisa, era la armadura de una ejecutiva a punto de declarar una guerra corporativa. Tomé el teléfono y, en lugar de llamar a mi madre para suplicar, marqué el número de Daniela Herrero, la abogada penalista más agresiva y brillante de la Ciudad de México, recomendada años atrás por uno de los socios mayoritarios de mi firma. Conseguí una cita de emergencia a las 10 de la mañana alegando un inminente fraude por robo de identidad a gran escala. El despacho de Daniela estaba en el piso 40 de un rascacielos de cristal en el Paseo de la Reforma. Era un espacio frío, dominado por mármol negro y acero inoxidable. Daniela me recibió en su oficina. Era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y modales directos, que no perdía el tiempo en cortesías vacías. Le entregué el sobremanila completo, la factura de 1,200,000 pesos, el contrato de crédito automotriz de la camioneta BMW X5, el cínico post-it rosa de Valentina, y le expliqué, con una frialdad clínica que hasta a mí me sorprendió, el robo de las perlas de mi abuela y el intento de hackeo cibernético desde la dirección IP de la vieja computadora de mi madre en su residencia de Lomas de Chapultepec. Daniela revisó cada página, ajustándose sus lentes de diseñador. Su rostro no mostró sorpresa, solo la calculadora evaluación de un depredador legal. Sofía, comenzó Daniela, entrelazando sus dedos sobre el pesado escritorio de caoba. Lo que tienes frente a ti no es un simple conflicto familiar, ni un malentendido de domingo. Esto está tipificado en el Código Penal Federal como fraude genérico, falsificación de documentos oficiales y tentativa de robo de identidad y fraude cibernético. Es un paquete completo de delitos graves. Me mantuve estoica, asintiendo. ¿Cuáles son mis opciones reales, Daniela? Y por favor, háblame sin filtros. No quiero anestesia. Daniela se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Tienes 2 caminos, y ninguno es un paseo por el parque. El primer camino es el del sometimiento absoluto, te tragas el orgullo. Absorbes la deuda de 1,5 millones de pesos, pagas la lujosa camioneta de tu hermana para proteger a tu madre, y rezas a todos los santos para que no vuelvan a usar tu nombre. Pero por lo que veo del intento de hackeo, si cedes ahora, te van a exprimir hasta dejarte en la ruina y vivirás aterrorizada el resto de tus días. Hizo una pausa, dejando que la cruda realidad se asentara en la habitación antes de continuar.
el segundo camino es el de la ley. Repudiamos la firma ante la institución bancaria y presentamos una denuncia formal por falsificación ante el Ministerio Público, señalando directamente a tu madre, Leticia Navarro, como la principal sospechosa por ser ella quien gestionó los trámites de la concesionaria. El banco tiene un interés económico gigante, así que cuando ellos verifiquen que la firma es falsa mediante peritaje grafoscópico, anularán tu obligación de pago. Pero, y aquí viene lo duro, Sofía, el banco iniciará su propia cacería legal. Le quitarán la camioneta a tu hermana y tu madre podría enfrentar serios cargos penales que conllevan tiempo de prisión preventiva oficiosa. ¿Prisión?, murmuré, sintiendo un leve mareo. La palabra resonó en el despacho. Una mujer de la alta sociedad de Lomas, fotografiada para las revistas, enfrentando la cárcel. ¿Prisión?, confirmó Daniela, sin piedad. La pregunta aquí no es si tenemos un caso. Lo tenemos, es sólido y la evidencia electrónica del hackeo es la cereza del pastel. La única pregunta real es, ¿estás dispuesta a destruir a tu familia biológica para salvar tu propia vida? Recordé las perlas de mi abuela. Recordé la Navidad en soledad. Recordé la voz de mi padre amenazando con destruir mi carrera. Procedamos con el segundo camino, dije, con la voz firme como el acero. Haz lo que tengas que hacer. Congela todo. Al salir del despacho de Daniela, ejecuté la segunda fase de mi plan de contención. Me reuní en privado con Tomás, mi asesor financiero de confianza en el banco corporativo donde yo tenía mi cuenta de inversión. Ante la evidencia del intento de hackeo, Tomás y el equipo de seguridad bancaria activaron un protocolo de cortafuegos financiero total. En menos de 2 horas, cambiaron todas mis contraseñas de manera presencial, establecieron autenticación biométrica estricta, y reestructuraron mis cuentas de ahorro y fondos mutuos hacia nuevos fideicomisos blindados donde mi nombre no aparecía de forma inmediata. Pero la auditoría rápida que Tomás realizó a mi historial en el buró de crédito reveló otra sorpresa monstruosa, una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Sofía, dijo Tomás, girando el monitor hacia mí. Su rostro reflejaba auténtica preocupación. La camioneta BMW no fue el único intento. Hace exactamente 48 horas, alguien intentó abrir una tarjeta de crédito departamental a tu nombre en una exclusiva tienda de muebles de diseño en Polanco. Solicitaban una línea de crédito de 400,000 pesos. Afortunadamente, el sistema automatizado del buró la rechazó porque la dirección de entrega de las tarjetas era la Casa de Lomas de Chapultepec y no coincidía con tu domicilio fiscal en la Roma. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. No era solo la camioneta. Mis padres y Valentina planeaban redecorar toda su casa, comprar muebles de lujo importados, vivir como la realeza y cargar cada maldito peso a mis espaldas, apostando a que yo sería demasiado débil, demasiado buena hija, para denunciarlos. Querían enterrarme viva bajo una montaña de deudas. Salí del banco y me subí a mi auto. Mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en el asiento del copiloto. Era una llamada de Mariana, la directora general de la firma de inversiones donde yo trabajaba, mi jefa directa. Contesté de inmediato a través del altavoz. Sofía, dijo Mariana. Su tono era inusualmente cauteloso, casi protector. ¿Estás en un lugar privado? Necesito hablar contigo de algo sumamente delicado que acaba de suceder en la empresa. Dime, Mariana. Estoy sola en mi auto. Tu padre, el señor Alejandro Mendoza, llamó a la oficina central hace 1 hora, explicó Mariana, y cada palabra suya caía como un bloque de plomo. Pidió hablar conmigo como directora. Me dijo, en tono de gran confidencia y supuesta preocupación paternal, que estaba sufriendo un colapso nervioso severo, una crisis de inestabilidad mental. Me sugirió que deberíamos suspenderte de tus cuentas clave y revocar tu acceso a los fondos de los clientes, porque, según él, has estado manejando las finanzas familiares de manera irracional y podrías representar un riesgo fiduciario para la empresa. ¡Boom! En tu cara, Alejandro. Es increíble que la jefa la respaldara de esa manera. Ese papá mafioso pensó que podía arruinar su carrera con una simple llamadita telefónica.
Sofía tiene mucha suerte de trabajar con una jefa tan profesional. ¡Qué alivio inmenso! A estas alturas, ni siquiera parecen padres, parecen villanos de telenovela baratos. Frené el auto bruscamente frente a un semáforo en rojo, sintiendo que la sangre me hervía. Mi propio padre. Alejandro Mendoza, el patriarca que exigía lealtad y sacrificios de sangre, estaba llamando activamente a mi empresa para difamarme, para pintarme como una desquiciada, para destruir mi reputación profesional preventiva y cortarme los ingresos económicos. Era una táctica mafiosa y maquiavélica para dejarme sin recursos y obligarme a regresar de rodillas a Lomas. Mariana, empecé a decir, con la voz ahogada por la indignación, pero ella me interrumpió con suavidad. Tranquila, Sofía. Llevo más de 20 años en el mundo corporativo lidiando con tiburones y lobos de Wall Street. Sé reconocer un burdo control de daños y un intento patético de sabotaje cuando lo escucho. Conozco tu ética de trabajo, he visto tus resultados y sé la clase de mujer brillante y equilibrada que eres. Le respondí a tu padre que nuestras auditorías internas sobre tu desempeño son impecables, le pedí que no volviera a llamar a esta línea corporativa para asuntos domésticos y le colgué el teléfono. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud, me nublaron la vista. Gracias, Mariana. De verdad, no sabes lo que esto significa para mí en este momento. Mi familia. Sofía, escúchame bien, la voz de Mariana se volvió maternal pero férrea. No permitas que la misma sangre te envenene y te arrastre al fondo. En México nos enseñan que la familia lo es todo y que debemos soportar cualquier abuso por honrar a los padres. Es una mentira diseñada para encadenarnos. Córtalos. No dejes que esos vampiros te consuman. Tómate los días que necesites para resolver tu situación legal con tus abogados. Tienes mi respaldo total y el de la firma. Al colgar, la última cadena invisible que me unía emocionalmente a los Mendoza se pulverizó. Estaba protegida financieramente, estaba armada legalmente y tenía el respaldo corporativo de mi empresa. La etapa de preparación y contención había terminado con éxito. Ahora era el momento de la ejecución. Ahora era mi turno de cazar. A media tarde, recibí un correo electrónico en mi cuenta personal. Era de mi madre, Leticia. Estaba redactado con esa misma formalidad pasivo-agresiva que utilizaba para reprender a las empleadas domésticas o para rechazar invitaciones que consideraba por debajo de su estatus social. Sofía, tu padre y yo estamos profundamente decepcionados y perturbados por tu comportamiento irracional e infantil de ayer en el teléfono y por la absurda manera en la que ignoras a tu propia hermana. Necesitamos discutir esta situación del crédito del auto como adultos civilizados, sin gritos y sin histerias. Tu padre ha exigido tu presencia. Organizamos una cena familiar formal mañana por la noche aquí en la casa. Valentina estará presente, porque es su futuro el que intentas arruinar. Te esperamos a las 8 de la tarde en punto. Más te vale asistir. Atentamente, tu madre. No era una invitación al diálogo, mucho menos un intento de conciliación. Era un citatorio emitido por un tribunal de la Inquisición, un pelotón de fusilamiento disfrazado de cena elegante. En el pasado, hace apenas un año, habría obedecido de inmediato, aterrorizada, ansiosa por la confrontación, rogando internamente por cualquier oportunidad para explicarme y ganar su esquiva aprobación. Esta vez, confirmé mi asistencia por correo electrónico con un simple ahí estaré. Pero acepté por razones completamente diferentes. No iba para suplicar comprensión ni para negociar mi propia esclavitud. Iba para establecer mis límites, para clavar una estaca en el corazón de su tiranía y para leerles su sentencia final mirándolos directamente a los ojos. La noche siguiente, la Ciudad de México estaba envuelta en una fría llovizna. Llegué a la imponente entrada de la casa de mis padres en Lomas de Chapultepec exactamente a las 7:59 de la tarde. Los pesados portones de hierro se abrieron automáticamente. Mientras conducía mi auto por el amplio camino de adoquines, la vi. Allí estaba, estacionada de forma prominente, ridículamente ostentosa en el centro mismo de la amplia explanada, ocupando el espacio de honor, la inmensa y reluciente camioneta BMW X5 blanca perla de Valentina.
Sus riñas de aleación brillaban bajo las luces del jardín. Mientras tanto, los lujosos vehículos europeos de mis padres estaban guardados discretamente en el garaje techado. Era una exhibición descarada, una burla táctil de su victoria sobre mis finanzas. Aparqué mi modesto auto a un lado, me bajé ajustándome la gabardina negra y caminé hacia las puertas dobles de caoba tallada. Mi madre me abrió la puerta. Llevaba puesto un vestido de cóctel azul marino, collar de perlas, no las de mi abuela, por supuesto, y una expresión de soberbia inquebrantable. Me lanzó un beso al aire que no llegó ni siquiera a rozar mi mejilla, un saludo tan gélido como la lluvia de afuera. «Por fin decidiste presentarte y ser razonable», murmuró Leticia, evaluándome de arriba a abajo con desdén, llevándome por el amplio vestíbulo hacia el opulento comedor de la casa, donde mi padre y mi hermana menor ya me esperaban en posición de combate. El comedor era una sala enorme, iluminada por un candelabro de cristal de Murano. Valentina estaba sentada a la mesa, escribiendo compulsivamente en la pantalla de su último iPhone, apenas levantando la vista para dedicarme una mirada llena de fastidio y superioridad cuando entré. Mi padre, Alejandro, estaba de pie junto a la gran chimenea de piedra esculpida, sosteniendo un pesado vaso de cristal cortado con tequila añejo Don Julio de 70. Su expresión era una mezcla cuidadosamente practicada de decepción paternal, autoridad moral y amenaza velada. «Siéntate de una maldita vez, Sofía», ordenó Alejandro, señalando con la mano libre la silla vacía justo frente a Valentina, como si estuviera ubicando a los contrincantes en un cuadrilátero. Tu madre, en un esfuerzo por ser generosa y conciliar este absurdo berrinche tuyo, le pidió a la cocinera que preparara uno de los platillos estrella de la familia para esta noche. Discutamos este asunto de los dineros con calma y madurez. Miré el plato humeante que la empleada doméstica acababa de colocar frente a mi silla. Era un plato hondo de cerámica artesanal rebosante de pozole rojo, espeso, lleno de carne de cerdo y granos de maíz cacahuacintle. Sentí que el estómago se me revolvía, pero esta vez no de miedo, sino de un asco absoluto. El pozole era la comida favorita absoluta de Valentina. Yo, desde que tenía 6 años, era violentamente alérgica a la carne de cerdo y detestaba el olor del maíz hervido. Mi madre lo sabía perfectamente. Toda mi vida tuve que comer sándwiches de jamón de pavo mientras ellos disfrutaban el pozole los domingos. El hecho de que me sirvieran precisamente eso esta noche, bajo la excusa de ser generosos, era un detalle macabro, un mensaje claro de que yo era invisible, irrelevante, y que todo ese teatro estaba montado exclusivamente para alimentar el ego de mi hermana. No me senté. Me quedé de pie detrás de la silla de caoba, agarrando el respaldo con ambas manos enguantadas en cuero negro. Antes de empezar a comer, continuó mi padre, ignorando el hecho de que yo seguía de pie, mientras daba un lento sorbo a su tequila y me miraba desde arriba, quiero expresar el profundo disgusto, la decepción absoluta que tu madre y yo sentimos por cómo has manejado esta pequeña crisis. Involucrando histerias telefónicas, cortando la comunicación, faltándole al respeto a Leticia y amenazando con absurdos y falsos cargos de fraude a tu propia familia. Así no es como opera nuestra familia. Nosotros nos protegemos, nosotros damos la cara, nosotros hacemos sacrificios por la sangre y el honor del apellido. Lo miré fijamente. No parpadeé. ¿Cómo opera nuestra familia, papá?, pregunté, y mi voz salió tan baja, tan inquietantemente fría y controlada que resonó en el enorme comedor de loma silenciando incluso el ruido del celular de Valentina. A ver si lo entiendo bien. Nuestra familia opera planificando en secreto durante meses para excluirme de la Navidad y hacerme sentir como basura. Nuestra familia opera entrando a escondidas a mi departamento como vulgares ladrones de barrio la noche de Nochebuena para robar las perlas de mi abuela y venderlas en el Monte de Piedad. Nuestra familia opera falsificando mi firma ante una entidad financiera para robarme 1.200.000 pesos. Nuestra familia opera intentando hackear y vaciar mis cuentas de ahorro y llamar a mi empresa para difamarme y lograr que me despidan, solo para poder financiar el lujoso estilo de vida de una sociópata malcriada que destrozó su auto conduciendo ebria. Valentina, siempre tan rápida y reactiva para escalar cualquier conflicto y jugar la carta de la víctima, golpeó fuertemente su tenedor de plata contra la mesa de caoba.
Oh, por Dios santo, supéralo ya, Sofía, gritó Valentina con voz chillona. ¿Todavía estás quejándote como una niña chiquita resentida por la maldita posada de Navidad? Fue solo una pequeña reunión sin importancia. Todos nuestros familiares estaban ahí, todos menos tú, ¿y sabes por qué? Porque eres asfixiante. Haces que todos en esta casa se sientan absolutamente incómodos con tu estúpido trabajo corporativo perfecto, tu departamento aséptico y perfecto en la Roma y tu constante vibración de superioridad moral criticando siempre mis elecciones de vida. Estás muerta de celos de mí porque yo sé cómo disfrutar la vida y tú eres una mujer amargada y sola. Mi madre, Leticia, interpretando su papel magistralmente, se llevó una mano al pecho y puso la otra sobre el brazo de Valentina, dándole consuelo. Sofía, dijo mi madre con tono de falsa piedad, sabes que tu pobre hermana es muy sensible emocionalmente. Siempre, desde que eras una niña pequeña, has estado corroída por los celos hacia ella. Es natural, ella es magnética. Pero francamente, esa envidia tuya es completamente inapropiada e impropia de una mujer de tu edad. Te vas a quedar sola por ser tan rencorosa. El asqueroso guión familiar se estaba desarrollando exactamente como yo esperaba, palabra por palabra, como una mala telenovela repetida hasta la náusea. Valentina, la víctima incomprendida y luminosa. Leticia, la madre mártir. Alejandro, el juez supremo. Y Sofía, la villana egoísta, loca y resentida, cuya realidad objetiva era completamente irrelevante frente al altar de sus caprichos. No voy a pagar ni un centavo por esa camioneta BMW, dije, con una firmeza que cortó el aire del comedor como un cuchillo de carnicero. Lo que hicieron ustedes tres fue un acto criminal ilegal y bajo. Falsificaron mi firma para obtener un crédito millonario. Robaron mi herencia. He congelado y blindado legalmente todas mis cuentas bancarias a las que ustedes intentaron acceder desde la computadora de la casa, y he documentado ante mis abogados los intentos de fraude y las llamadas maliciosas que mi padre hizo a mi empresa. No tienen nada. Se les acabó la minita de oro. El rostro de mi padre, Alejandro, se oscureció de forma aterradora. La vena de su cuello saltó, latiendo por la furia. Apretó el vaso de cristal con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Después de todo lo que maldita sea hemos hecho por ti en esta vida, rugió, avanzando un paso hacia mí con actitud intimidante. ¿Qué han hecho exactamente por mí, Alejandro? Lo interrumpí de golpe, llamándolo por su nombre de pila por primera vez en mi vida, sorprendiéndome incluso a mí misma por el absoluto desprecio que irradiaba mi voz. ¿Qué hicieron aparte de ignorarme? Yo misma trabajé como esclava para conseguir y mantener mis becas de excelencia. Yo pagué con mi propio sueldo mis préstamos estudiantiles. Yo construí mi maldita carrera a través de años de trabajo duro, humillaciones y disciplina férrea, sin pedirles ni un peso. Mientras tanto, ustedes han apoyado a Valentina a través de 3 carreras universitarias fallidas, le han pagado viajes por el mundo para encontrarse a sí misma, la han rescatado de deudas gigantescas de tarjetas de crédito pagadas con mis ahorros, la han encubierto cuando maneja ebria y destruye propiedades. Y ahora han cometido un fraude de cuello blanco a nivel federal, arriesgándose a ir a prisión, solo para comprarle un auto europeo de superlujo que la señorita no puede, ni podrá jamás permitirse con su sueldo de relaciones públicas. Nosotros te criamos, maldita insolente, espetó Leticia, poniéndose de pie de un salto, con el rostro deformado por la rabia, perdiendo todo el glamour. Te dimos un techo de lujo, comida en tu mesa y oportunidades educativas de primer mundo. Eso es, literalmente, el requerimiento legal y biológico más mínimo de la paternidad, repliqué con asco, mirándola fijamente a los ojos. Es lo mínimo que dicta la ley cuando decides tener hijos. Y ustedes me lo han estado cobrando en sangre y dinero desde que cumplí 18 años, actuando como si yo debiera estar eternamente sometida, humillada y agradecida por recibir la responsabilidad parental más básica. Valentina, siempre rápida para escalar a la crueldad más baja cuando se veía acorralada y superada con argumentos reales, se levantó de la mesa tan bruscamente que su pesada silla de caoba se volcó hacia atrás con un estruendo. «Te crees mucho mejor que todos nosotros, doña perfecta», gritó Valentina con el rostro rojo, apuntándome con el dedo tembloroso.
Te tengo una noticia de última hora, Sofía, una exclusiva. No le gustas a nadie. Eres un asco de persona. Incluso Mateo, tu supuesto novio de hace 3 años, te dejó botada porque eres una mujer fría, frígida, calculadora y aburrida en la cama. Él me lo rogaba a mí, ¿me escuchas? Él venía a buscarme a mí porque a ti no te soportaba. El golpe bajo voló por la habitación. En otra vida, en otro tiempo, esa revelación me habría destrozado el corazón. Pero la verdad era que mi exnovio me había dejado porque yo lo había descubierto engañándome y coqueteando patéticamente con Valentina en una fiesta, y yo misma lo había echado de mi departamento. Un hecho vergonzoso que, al parecer, los Mendoza no sabían que yo conocía a la perfección. La crueldad gratuita de sus palabras fue el último e iluminador destello de verdad que necesitaba. La venda se quemó por completo. Estas 3 personas no solo se estaban aprovechando de mí de manera parasitaria y financiera, me detestaban activamente. Sentían un profundo desprecio y asco hacia mí, hacia todo lo que yo representaba. Disfrutaban mi dolor, se regocijaban en mis fracasos y al mismo tiempo, de manera completamente psicópata, esperaban, demandaban y exigían que yo fuera la mula de carga que financiara sus viajes a Europa y sus autos BMW. Si te atreves a no pagar esta camioneta, dijo mi padre con una voz peligrosamente baja, gutural, dictando su sentencia final desde la chimenea, creyendo ingenuamente que aún tenía poder sobre mí, y si continúas con esta ridícula e irrespetuosa amenaza de abogados, ya no eres, a partir de este maldito segundo, parte de esta familia. Te quedas sola en el mundo. Estás desheredada. No más fiestas, no más contactos, ni un solo centavo de mi herencia para ti. Te corto el apellido Mendoza para siempre. La amenaza de ser repudiada, de ser expulsada del clan familiar en una sociedad conservadora como la nuestra, una amenaza que durante mis primeros 30 años de vida me habría devastado emocionalmente e inducido a la sumisión instantánea, ahora, en esta lúgubre noche lluviosa, se sentía increíble, absoluta y gloriosamente liberadora. Respiré el aire de la sala, sintiéndome gigantesca. Déjame ver si entiendo tu ultimátum, Alejandro, dije, esbozando una sonrisa helada, casi macabra, que hizo retroceder a mi madre un paso. ¿Me estás pidiendo que elija entre regalarles 1,200,000 pesos, comprometer 5 años de mi vida para pagar un BMW que nunca compré, o elegir cortar definitivamente lazos con una familia de mafiosos de cuello blanco que me roba las perlas de mi difunta abuela, que comete fraude y robo de identidad en mi contra, que difama mi salud mental en mi lugar de trabajo para arruinarme y que me trata con un nivel de crueldad, cinismo y falta de respeto que bordea la sociopatía criminal? Me di la vuelta lentamente, dándoles la espalda por primera y última vez en mi vida. Comencé a caminar con pasos firmes hacia la enorme puerta principal de la casa. La verdad, papá, dije sin girar la cabeza, proyectando mi voz para que resonara en todo el vestíbulo. No es una elección nada difícil. Quédense con su maldito y tóxico pozole. Mientras abría la pesada puerta de caoba para salir a la fría lluvia de la Ciudad de México, mi madre corrió tras de mí, histérica, gritando desde el umbral con una mezcla de furia y desesperación genuina porque el control se le había escapado de las manos para siempre. Sofía, maldita egoísta. Valentina necesita esa camioneta para su trabajo. ¿Qué se supone que haga ahora? Me volví una última vez. El agua de la lluvia comenzaba a mojar mi rostro y mi ropa, lavando años de suciedad emocional. Los miré desde la entrada, a los 3, diminutos y patéticos en su jaula de oro y apariencias. Puede hacer exactamente lo mismo que hice yo a los 18 años cuando necesité transporte, Leticia. Puede tomar un microbús, subirse al metro, o comprar un estúpido Nissan Suru de segunda mano que realmente pueda pagarse con su sueldo. Adiós. Cerré la puerta de la mansión con un golpe sordo y definitivo que resonó como un trueno. El trayecto conduciendo de regreso a mi casa en la Roma fue un viaje borroso por la tormenta, con la adrenalina corriendo salvajemente por mis venas. Finalmente, después de 31 años de ahogarme en silencio, de tragarme las lágrimas y el abuso constante, había dicho todas las verdades amargas que había estado guardando en mi pecho.
El alivio físico y mental era palpable, pero también lo era el duelo. Sentí un vacío hondo en el estómago. Acababa de perder a mi familia, de forma violenta y definitiva. Pensándolo bien mientras veía las luces rojas de los semáforos difuminarse por la lluvia en el parabrisas, no los acababa de perder, acababa de reconocer brutalmente la pérdida, la ausencia de una familia que, en realidad, nunca había existido y que había muerto mucho tiempo atrás. A la mañana siguiente, el sol se filtraba débilmente por las ventanas de mi departamento en la colonia Roma. Me desperté temprano, preparé café y me senté en la barra de la cocina. El dolor sordo en el pecho seguía ahí, un eco fantasma de la amputación emocional de la noche anterior, pero mi mente estaba más afilada y lúcida que nunca. No había vuelta atrás. No iba a permitir que me convirtieran en la mártir silenciosa de su codicia. Exactamente a las 9 de la mañana, con el contrato fraudulento sobre la mesa y los datos de contacto de mi abogada Daniela frente a mí, llamé al número directo del Departamento Nacional de Prevención de Fraudes de la financiera automotriz del banco. Me identificaron y me transfirieron con un supervisor, un hombre de voz profesional y cautelosa llamado Roberto. Mi nombre es Sofía Mendoza Navarro, dije, con una claridad de locutora que no admitía dudas. Llamo para denunciar y repudiar formalmente un contrato de crédito automotriz a 60 meses por la cantidad de 1,200,000 pesos, emitido a mi nombre como avalista solidaria para la compra de una camioneta BMW X5. Yo no autoricé este crédito. Yo no estuve presente en la concesionaria. Mi firma en esos documentos oficiales ha sido grosera y criminalmente falsificada. Exijo que se inicie una investigación por fraude de inmediato. Roberto me hizo varias preguntas de validación de identidad y seguridad. Le proporcioné las fechas exactas, los números de folio de la factura y los datos de contacto directo de mi abogada penalista. Entiendo la gravedad extrema de la situación, señorita Mendoza, dijo Roberto tras varios minutos de teclear furiosamente en su sistema. El fraude de cuello blanco a nivel familiar es, lamentablemente, más común de lo que la gente piensa en nuestro país, pero llegar a estos montos requiere un nivel de audacia criminal muy alto y la complicidad de algún agente interno en la agencia. Para procesar esto, requerimos valentía por parte de la víctima, porque las consecuencias legales para los perpetradores son muy reales. ¿Qué desea que hagamos? Procedan con la máxima severidad de la ley, respondí sin titubear, como quien baja la cuchilla de una guillotina. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Activaremos una investigación interna y federal que tomará un máximo de 5 a 7 días hábiles. Congelaremos el crédito de inmediato. Realizaremos un peritaje grafoscópico urgente sobre las firmas originales en los contratos que tenemos en bóveda. Si, como es altamente probable, confirmamos legalmente el fraude por falsificación, la obligación de deuda de más de 1 millón de pesos se eliminará retroactivamente de su nombre y se borrará cualquier mancha en su buró de crédito. Acto seguido, la institución financiera dueña del vehículo tomará las medidas jurídicas correspondientes con el titular de la cuenta que adquirió el bien ilícitamente. ¿A qué se refiere exactamente?, pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta corporativa. Me refiero, señorita Mendoza, a que se emitirá una orden inmediata de localización y embargo precautorio extrajudicial de la unidad, y se presentarán cargos por fraude genérico ante la Fiscalía General de la República contra la persona que gestionó el crédito. Yo sabía a la perfección que Valentina no tenía los ingresos, ni el historial crediticio, ni la solvencia económica para calificar de forma independiente para ese crédito masivo. Su buró estaba destruido y calificado en rojo por años de deudas impagas, mensualidades atrasadas y tarjetas de tiendas departamentales llevadas al máximo y que yo había tenido que rescatar. Mis padres, Alejandro y Leticia, probablemente poseían la liquidez o las líneas de crédito para asumir la deuda ellos mismos, pero hacerlo iría en contra del propósito original de su asqueroso plan: usar mi nombre para no manchar su historial, no afectar su capacidad de crédito personal para sus viajes a Europa, y mantener a Valentina como una parásita viviendo exclusivamente a mis expensas. Entiendo todo el panorama, dije, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por favor, procedan y envíen todas las notificaciones legales directamente a mi abogada. Al colgar, me quedé mirando la pantalla negra del celular.
El peso de mi decisión gravitaba a mi alrededor. Acababa de activar el botón rojo. Había iniciado un proceso irreversible que, inminentemente, resultaría en que mi hermana menor perdiera su auto de superlujo de la forma más humillante posible, y que empujaría a mi propia madre hacia una celda en un penal federal por falsificación de documentos y fraude. La familia que me dio la vida estaba irremediablemente rota, hecha pedazos irreversibles. Sin embargo, enroscado profundamente junto a ese natural dolor y duelo humano, floreció un sentimiento completamente nuevo, brillante e inesperado, puro y poderoso orgullo. Por primera vez en mis 31 años de existencia bajo la sombra de Lomas de Chapultepec, me había defendido. Había puesto mis manos por delante y había dicho basta a las personas que me habían estado exprimiendo, usando y humillando toda mi vida. El costo emocional de ser huérfana de padres vivos era altísimo, pero la alternativa, continuar siendo su esclava y su rehén financiero, pagar un peaje de sangre eterno por un amor de mentira, ya no era una opción en mi universo. El golpe de reacción en el mundo virtual no se hizo esperar. A los 2 días, mientras el banco iniciaba el peritaje a escondidas de mis padres, Valentina se lanzó a las trincheras de las redes sociales. Desplegó una campaña de manipulación que era una obra de arte del victimismo tóxico. Publicó múltiples historias en Instagram y vídeos en TikTok llorando a mares, sin una sola gota de maquillaje para lucir vulnerable, sentada desconsolada en el asiento del piloto de la flamante camioneta BMW blanca perla. Las leyendas de sus publicaciones eran dardos envenenados. Algunas personas están tan podridas por la envidia y el resentimiento, que prefieren destruir salvajemente lo que amas y apuñalar a su propia sangre antes que verte feliz, crecer y tener éxito. Mantente fuerte y brilla contra los que odian, incluso cuando esos monstruos son tu propia hermana mayor. Almohadilla familia tóxica, almohadilla envidia mortal, almohadilla luchando por mis sueños. La sección de comentarios de sus publicaciones se llenó rápidamente de una cascada de mensajes de apoyo incondicional y consuelo empalagoso de decenas de tías, primos, amigos de la familia y conocidos del club de golf que no tenían la más mínima, lejana y remota idea de la oscura verdad ni de la falsificación del $1.000.000. Recibí cientos de notificaciones. Parientes con los que apenas había cruzado 2 palabras en 5 años, de repente sentían la necesidad de enviarme largos mensajes de texto acusándome de ser el villano de la película, de ser una mujer amargada, una hermana monstruosamente cruel, una ingrata desalmada y una vergüenza pública para el intachable honor del apellido Mendoza. Desactivé y borré permanentemente todas mis cuentas de redes sociales, bloqueando números de celular de forma indiscriminada, extirpando parientes lejanos como quien extirpa un tejido necrosado. El tribunal barato y manipulable de la opinión pública, dominado por tías chismosas y primos ociosos, me importaba un soberano comino. La verdad cruda, dura y legal, esa sí me importaba. Y la verdad llegó, de manera espectacular y explosiva, 3 días después, en una soleada y clara mañana de viernes en Lomas de Chapultepec. Me enteré de los detalles horas más tarde a través del reporte de mi abogada Daniela. A las 11 de la mañana, mientras el jardinero regaba el pasto impecable de mi casa paterna, una inmensa y ruidosa grúa amarilla con plataforma hidráulica, rotulada con los logos de la institución bancaria y escoltada por 2 patrullas de la policía preventiva local, con las sirenas apagadas pero las torretas rojas y azules encendidas, se estacionó bloqueando la entrada principal de la calle cerrada. 3 ejecutivos legales del banco, vestidos de traje oscuro, acompañados de oficiales de policía y un actuario con órdenes de ejecución inmediatas, se bajaron y tocaron el timbre de la mansión Mendoza. Leticia, mi madre, salió envuelta en una bata de seda importada, seguida por Valentina en pijama, creyendo que se trataba de un error del servicio de recolección de basura. En menos de 20 minutos, frente a las miradas curiosas, horrorizadas y juzgadoras de todos los acaudalados vecinos y las empleadas domésticas asomadas por las ventanas de las mansiones contiguas, los oficiales le notificaron a Valentina que el contrato de crédito original había sido catalogado oficialmente como un instrumento de fraude penal, anulado retroactivamente por falsificación de firmas y robo de identidad de la avalista solidaria, y que la camioneta pasaba, en ese preciso instante, a ser propiedad incautada por el banco. Valentina, según relataron los presentes, perdió la cabeza por completo.
Tuvo un ataque de histeria y furia descontrolada en la calle. Corrió en pantuflas hacia el vehículo, gesticulando salvajemente, gritando, sollozando histéricamente e intentando agredir físicamente al operador de la grúa mientras éste enganchaba las ruedas de la flamante camioneta BMW X5 blanca perla de $1,5 millones. La policía tuvo que retenerla para evitar que fuera esposada por alteración del orden y obstrucción de la justicia. Mientras tanto, Leticia, mi todopoderosa y arrogante madre, palidecía. Se recargaba contra el portón de hierro forjado a punto del desmayo y se tapaba la cara con las manos, petrificada por la vergüenza pública y humillación social ante sus refinados vecinos de Lomas. La grúa arrancó el motor diésel y de manera humillante y ruidosa, se llevó el trozo de metal alemán por la calle empedrada, dejando a la niña de oro llorando descalza en el asfalto. Sí. Toma tu karma. Ver a esa niña caprichosa llorando descalza en la calle mientras la grúa se lleva su BMW, ¡guau! Eso fue poético. Sofía es mucho mejor persona que yo, porque yo habría llevado palomitas para sentarme a ver el espectáculo en primera fila. Que sufran las consecuencias. El lunes a primera hora, cayó la otra y más pesada ficha del dominó legal. Mi madre, Leticia Navarro, fue notificada oficial y formalmente por la Fiscalía que estaba sujeta a una investigación de carácter penal, impulsada por el equipo legal del banco y mi representación por los delitos federales de fraude genérico y falsificación de firmas. Enfrentada a la evidencia irrefutable del peritaje grafoscópico que demostraba la imitación de los trazos, las grabaciones en vídeo de seguridad del fraude, y la horrorosa y muy cercana posibilidad de enfrentar años en una prisión estatal de Santa Marta Acatitla, la familia Mendoza entró en pánico absoluto. La soberbia se desmoronó. El arrogante bufete de abogados corporativos de mi padre contactó desesperadamente a Daniela. Estaban aterrorizados de que el escándalo saliera en los periódicos y afectara las credenciales fiduciarias de mi padre. Lanzaron múltiples, apresuradas y millonarias ofertas de supuesta reconciliación familiar y restitución financiera inmediata, rogando, literalmente suplicando de rodillas a través de los intermediarios, que yo me retractara formalmente, que retirara mi denuncia de fraude de manera definitiva ante el banco, y firmara el perdón legal para detener a la Fiscalía. Están aterrados, Sofía, me dijo mi abogada Daniela, sonriendo levemente durante una videollamada desde su despacho. El banco tiene pruebas abrumadoras y sólidas como una roca de la falsificación, que es un delito que conlleva prisión preventiva. Están arrinconados. Esperan, ruegan y rezan que te eches para atrás en el último minuto para proteger el estatus social y la libertad de tu madre de los tribunales penales. El balón está 100% en nuestra cancha. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué quieres que hagamos con ellos? Lo pensé durante varios minutos, sintiendo el poder absoluto en mis manos por primera vez en mi vida. Si tu objetivo es la justicia poética y el castigo de sangre, continuó Daniela, jugando con una pluma fuente dorada, continuamos hasta las últimas consecuencias, y es muy probable que veamos a doña Leticia esposada y siendo procesada frente a un juez penal. El escándalo destruiría la carrera de tu padre. Sin embargo, si tu objetivo primordial es la separación total, tu paz mental, cortar de tajo cualquier futura interacción y asegurar tu patrimonio con un conflicto mínimo adicional, podríamos sentarnos a negociar un acuerdo legal draconiano, confidencial, blindado y despiadado fuera de tribunales que los obligue a someterse por completo. Elegí firmemente la segunda opción, la salida fría, clínica y pragmática. No lo hice porque sintiera lástima por ellos. La compasión se había agotado cuando vendieron las perlas de mi abuela. Tampoco lo hice para salvar a mi madre de la prisión por amor, a estas alturas ese concepto era una quimera. Lo hice porque sabía perfectamente que un juicio penal mediático, largo y extenuante de varios años significaba que el venenoso drama, las lágrimas y el chantaje de la familia Mendoza nunca, jamás, terminaría. Si Leticia iba a la cárcel por mi culpa, ella, el monstruo manipulador, se convertiría en una mártir legendaria, la madre abnegada, crucificada injustamente en el altar por la causa de su hija Valentina y la maldad de su hija mayor. Yo pasaría el resto de mis días lidiando con el odio de 100 tíos y primos envenenados, audiencias desgastantes y el acoso constante de Alejandro buscando venganza.
Yo no quería una saga oscura e interminable digna de un drama mafioso de televisión. Quería un cierre limpio, quirúrgico, letal. Quería mi vida de vuelta. Las intensas negociaciones de los términos del acuerdo fuera de corte tomaron 2 largas y dolorosas semanas de encarnizados cruces de correos legales. Mis padres, Alejandro y Leticia, enfrentados a la fría, inminente y aplastante realidad de la cárcel para ella y la destrucción social e inhabilitación profesional en el gremio bancario para él, tuvieron que morder el polvo, agachar la cabeza y aceptar de rodillas todas mis inflexibles exigencias con una velocidad, sumisión y docilidad humillantes que me sorprendieron. Mis términos fueron absolutos, crueles por su precisión legal y no negociables. Primero, pagarían, sin chistar, íntegramente de su bolsillo hasta el último peso, los cuantiosos y excesivos honorarios legales de Daniela Herrero y de mi equipo de seguridad financiera, que ascendían a varios cientos de miles de pesos. Segundo, restituirían a mi cuenta bancaria personal, en un depósito directo y en un lapso no mayor a 24 horas, el valor monetario íntegro y actualizado, valuado por un perito joyero independiente de primer nivel, de las joyas de perlas y oro de mi difunta abuela Rosa que habían robado y vendido vilmente la noche de Navidad. Tercero, tenían que firmar, de puño y letra, y notarizar ante el notario público de mi elección, una confesión exhaustiva, detallada y por escrito de su culpa, un documento legal formal admitiendo, sin lugar a dudas o interpretaciones, haber cometido fraude procesal, robo de bienes, allanamiento de morada de mi departamento y tentativa de usurpación de mi identidad crediticia, documento que yo mantendría en custodia en una bóveda bancaria privada como póliza de seguro de vida, con la cláusula de que si volvían a acercarse a mi dinero o a difamarme, se entregaría inmediatamente a la Fiscalía reactivando los cargos. Y cuarto, el golpe maestro, aceptarían órdenes judiciales vinculantes de restricción y no contacto hacia mi persona, mis domicilios y mi lugar de trabajo en un radio de 1 kilómetro, vigentes de forma indefinida, con cláusulas de altísimas multas en caso de que intentaran comunicarse, acosarme, acercarse a mis círculos sociales, o que Valentina intentara subir mi nombre nuevamente a cualquier red social para monetizar su victimismo. A cambio de esta sumisión total y de firmar estos humillantes grilletes legales, yo no ratificaría la denuncia ante el Ministerio Público, suspendiendo la cacería penal del banco hacia Leticia. Firmaron los papeles en silencio, con la cabeza baja, apretando los dientes de rabia impotente en una fría oficina en Reforma, en un pacto de silencio, rendición y exilio definitivo que, de un solo y brutal plumazo, me devolvía la libertad arrebatada. Pasaron 11 meses. Noviembre llegó, trayendo consigo los vientos fríos que barrían la contaminación de la Ciudad de México, y, asombrosamente, instalando una paz profunda, duradera y casi milagrosa en mi vida. La cruenta batalla legal subterránea con mi familia biológica había concluido exitosamente y sin filtraciones a la prensa. El estricto acuerdo notariado se había hecho cumplir al pie de la letra. El dinero de mis honorarios y el valor de las perlas de mi abuela descansaban seguros en mi nueva cuenta de inversión blindada, y las órdenes de restricción y no contacto se mantenían como muros inquebrantables de una fortaleza inexpugnable. Mi madre había evitado con éxito los cargos penales y la vergüenza del uniforme de reclusa. Mi padre había salvado por los pelos su prestigioso empleo y su imagen en el exclusivo club de banqueros. Y Valentina, bueno, supe por chismes lejanos de terceros que, tras semanas de berrinches épicos y puertas azotadas en la mansión de Lomas, finalmente, tras ver destruida su línea de crédito, había conseguido el financiamiento a través de mis padres para un vehículo inmensamente más modesto y usado, muy alejado de los riñes deportivos y quemacocos de BMW. Por mi parte, yo había comenzado, en silencio, el largo, arduo y doloroso proceso de verdadera sanación tras casi 3 décadas de ser moldeada, humillada y manipulada emocionalmente. La transición inicial a la soledad total no fue sencilla ni romántica. Fue brutal. Hubo decenas de noches oscuras y frías de primavera en las que me desperté a las 3 de la mañana con taquicardia, el pecho oprimido y empapada en sudor frío, presa del pánico existencial más puro, convencida por un segundo, a causa del profundo adoctrinamiento cultural, de que había cometido el error más terrible de mi vida al condenar y abandonar a mis propios padres. Los días festivos nacionales,
El Día de las Madres y los cumpleaños ajenos traían consigo oleadas de emociones complicadas, una mezcla de culpa atávica y profunda tristeza infantil. El Día de la Madre de mayo fue particularmente difícil y revelador. Me encontré de pie, paralizada, en el pasillo de las tarjetas de felicitación en una enorme farmacia en Polanco, mirando fijamente las hileras de mensajes impresos con letras doradas que celebraban a las madres abnegadas, llenas de amor infinito y heroísmo. Me sentí, mientras leía esos poemas de amor incondicional, como una especie de extraterrestre solitario, un observador distante analizando una extraña y alienígena costumbre de amor de un planeta al que yo nunca, ni en mis sueños, había pertenecido. Lloré en el pasillo de la farmacia por la madre que siempre quise tener y nunca tuve. Pero, con el paso firme de las semanas, comenzaron a surgir beneficios sorprendentes, tangibles y poderosos al cortar de tajo los gruesos lazos tóxicos que me ahogaban. Al dejar de drenar diariamente enormes y masivas cantidades de energía mental y dinero tratando de gestionar y solucionar las constantes crisis artificiales, dramas fabricados e incendios emocionales de la familia Mendoza, mi rendimiento y mi capacidad de enfoque en mi trabajo corporativo mejoraron de forma drástica y explosiva. Mi talento, liberado del ancla del chantaje, finalmente floreció. A mediados de año, recibí un ascenso histórico a directora de cuenta, un puesto reservado normalmente para hombres mayores, acompañado de una sustancial y masiva bonificación de 6 cifras. Dinero que invertí íntegramente y con astucia en ampliar mis fondos mutuos, en lugar de desviarlo, como era mi maldita y antigua costumbre, a tapar emergencias de estilo de vida de mis caprichosos familiares. Mi departamento en la colonia Roma, el cual alguna vez fue amargamente criticado, humillado y despreciado por Leticia como un lugar deprimentemente pequeño, pobre y de clase baja, se transformó lenta y amorosamente en un verdadero santuario pacífico. Lo redecoré paso a paso, pieza por pieza, comprando muebles nuevos a mi gusto y no al de mi madre, instalando plantas exóticas, libros de arte y cortinas de lino. Lo decoré exactamente como a mí me placía, creando un espacio donde el aire olía a incienso de sándalo y a libertad. Lo más importante e invaluable del proceso de aislamiento fue que, tras extirpar el cáncer del abuso, por fin descubrí cómo se sentían y cómo se construían las relaciones humanas genuinas, recíprocas y sanas. Sin el constante e insidioso desgaste de intentar complacer a mi familia biológica, descubrí que tenía vastas y profundas reservas de energía emocional pura para invertir en amistades reales que, lamentablemente, se habían marchitado por abandono bajo la sombra paralizante de la tensión familiar. Me uní a un dinámico club de lectura de escritoras latinoamericanas, comencé a hacer emocionantes excursiones de fin de semana de senderismo a los volcanes con un grupo de colegas geniales de la oficina, e incluso, con mucha cautela, empecé a salir y a tener citas románticas de nuevo, pero esta vez con expectativas sólidas y límites absolutamente sanos e inquebrantables. Ya nadie me pasaría por encima. La terapia constante, metódica y rigurosa con la brillante doctora Elena Guzmán, especialista en dinámicas narcisistas, se convirtió en mi faro semanal. Luego pasó a ser quincenal a medida que desarrollaba y dominaba herramientas mentales y mecanismos de afrontamiento más fuertes. El trauma del abandono parental no desaparece mágicamente de la noche a la mañana, Sofía, me recordaba la doctora Elena en su consultorio de la Condesa, siempre con voz firme y reconfortante. La curación del alma no es una línea recta ascendente. Habrá recaídas, habrá contratiempos, habrá domingos nublados y fechas del calendario donde dolerá respirar. El objetivo final de la terapia no es anular tus emociones y no sentir nunca dolor por la pérdida de la idea de tus padres, sino aprender a procesar, abrazar y gestionar ese dolor residual de una manera que jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelva a dictar ni descarrilar las decisiones de tu vida independiente. Llegó la tarde del Día de Acción de Gracias a finales de noviembre, fecha que la alta sociedad mexicana adoptaba con fervor arribista para presumir pavos importados. Estaba descansando en el sofá de mi departamento, tomando una copa de vino Malbec en soledad frente a la lluvia, cuando mi teléfono vibró. La pantalla iluminó un mensaje de texto proveniente de un número desconocido, no registrado, sin fotografía de perfil. Lo abrí. Sofía, soy Valentina, pedí prestado un teléfono en la oficina para que no me bloquearas.
Te odio profundamente por lo que me hiciste con la grúa, con mi camioneta y por humillarme frente a Lomas. Te odio. Pero, maldita sea, ahora por fin lo entiendo todo. El mes pasado estalló la crisis. Papá y mamá se negaron a recortar sus vacaciones a Europa de fin de año. Y me obligaron, literalmente me amenazaron con echarme de la casa a la calle si no sacaba todo el dinero de mi cuenta de Afore y de mi fondo de retiro para liquidar un préstamo oscuro que pidieron hace 6 meses para pagar la camioneta, chica que me consiguieron, todo para no manchar el crédito intachable de papá. Me dejaron sin un solo peso de ahorros en el mundo. Son unos monstruos. Me acordé de lo que dijiste antes de irte de la casa, sobre comprar cosas que realmente pueda pagar con mi propio maldito sueldo y no ser una esclava del dinero de los Mendoza. Y maldita sea la hora, pero tenías razón. Te odio, Sofía. Pero tenías toda la maldita razón. Chocaste contra el muro, pero lograste salir de la jaula. No respondas esto, jamás reconoceré ante ellos que te escribí. Adiós. Leí el extenso y caótico bloque de texto en silencio. Lo releí 3 veces, deteniéndome en cada palabra dictada por la amargura y la comprensión tardía. La historia se repetía. Al desaparecer yo, el blanco principal de su explotación financiera inagotable, mis padres, esos depredadores perfectos del estatus y las apariencias, simplemente habían girado la cabeza en la sabana africana y se habían lanzado sobre la siguiente presa, disponible y más cercana para saciar su hambre de dinero, la niña de oro, devorando a su propia creación, su hija consentida. No sentí alegría, ni triunfo mezquino, ni una explosión de venganza completada, pero tampoco sentí la urgencia desesperada de salir corriendo a rescatarla y transferirle mis fondos para salvarla del infierno que ella misma había alimentado y que ahora la consumía. Valentina ya era una mujer adulta. Estaba empezando dolorosamente a ver el patrón de telaraña que yo vi por años, y si decidía tener el valor de romperlo, correr, rebelarse y salvarse, o si, por cobardía, se resignaba a seguir siendo cómodamente su presa y su cajero automático hasta envejecer amargada, esa decisión le pertenecía exclusivamente a ella, y yo me lavaba las manos. Bloqueé el número sin enviar respuesta alguna, puse el celular boca abajo en la mesa de centro de madera, tomé otro trago profundo de mi vino tinto, cerré los ojos y sentí, desde la punta de los pies hasta la coronilla, una paz infinita, inabarcable y absoluta envolviendo mi departamento de la Roma. La Navidad regresó a la ciudad un mes después. Esta vez, el olor a ponche de frutas de las posadas en las calles, los villancicos que sonaban en las plazas públicas, el papel picado en las vitrinas y los focos de colores colgando de los árboles no me provocaron ni una sola punzada de ansiedad apretada en la garganta, ni el más mínimo atisbo de miedo, dolor o arrepentimiento nostálgico. La mañana del 25 de diciembre, la luz del invierno llenó la cocina rústica en la casa de Camila en Coyoacán. Yo llevaba puesto un enorme y viejo delantal manchado de harina, con el cabello recogido descuidamente, las manos llenas de masa de maíz, el rostro iluminado por la risa constante, aprendiendo junto a la abuela de Camila el antiguo y mágico arte familiar de hacer auténticas empanadas caseras rellenas de dulce de leche, mermelada y amor sincero. Esa misma tarde mágica, tocaron el timbre de la casa. Me asomé al zaguán y me encontré con la sorpresa más grande y hermosa del año. En la puerta estaban parados mi prima Valeria y su hermano mayor, mi primo Diego. Estaban nerviosos, sosteniendo un gran arreglo de flores y una botella del mejor vino espumoso. Venían en secreto, escapando a escondidas de las obligatorias, tóxicas e hipócritas celebraciones dictatoriales de Lomas de Chapultepec. «Hola, Sophie», dijo Valeria con una sonrisa tímida pero cálida, abrazándome con fuerza cuando abrí el portón de madera. «Diego y yo hemos estado pensando mucho en todo el infierno que ha pasado desde tu salida. Nos enteramos de partes de la verdad del fraude del $1.000.000, de cómo el tío Alejandro y Leticia los obligaron a guardar el secreto en la familia y reescribieron la historia para hacerte la mala. Sofía, ellos nos hicieron algo similar, pero en menor escala. Hace 3 años cuando nos forzaron a comprar acciones basura de uno de sus negocios fallidos usando la culpa familiar y perdimos dinero. Hemos estado aterrados y manipulados en silencio, viviendo de apariencias en ese club.
Y verte a ti plantarles cara, verte caminar sola y libre contra los tíos, contra toda la mafia, nos dio el valor para abrir los ojos y establecer límites. Queremos conocer a la verdadera Sofía, si nos das la oportunidad. Queremos tener familia de verdad. Lloré abrazando a mis primos en la banqueta, pero esta vez las lágrimas eran gruesas, cálidas y de pura alegría y redención. La familia que yo ingenuamente pensé que se había cerrado en un muro inexpugnable para aniquilarme y dejarme aislada. Estaba revelando profundas grietas estructurales, estaba pariendo sobrevivientes y desertores que buscaban la luz y huían de la sombra asfixiante del narcisismo. Esa noche de Navidad, bajo el humilde pero cálido techo de la casa sureña de Camila, levantamos nuestras copas de sidra y vino en la mesa repleta de comida. Miré los rostros sonrientes y sinceros a mi alrededor, los ojos de Camila, los de sus padres amorosos que me trataban como a su propia hija de sangre, los de mis primos valientes que habían cruzado el abismo para estar conmigo, y comprendí con una nitidez cegadora la lección más grande que el dolor puede enseñarte. Comprendí que había sobrevivido a una factura de 1.200.000 pesos, no porque fuera invencible o tuviera suerte de contar con la mejor abogada de México, sino porque finalmente tuve el inmenso y aterrador valor de cobrar, por adelantado, la factura incuantificable y eterna del respeto, la dignidad y el amor propio, dejes que cueste lo que tenga que costar. A todas las mujeres mexicanas y latinas fuertes, valientes y rotas que están escuchando o leyendo mi historia hoy, a todas aquellas que, por mandato de nuestra arraigada cultura y devoción filial, están soportando ahora mismo, en silencio e incontables humillaciones, chantajes y abusos bajo la pesada sombra del sagrado techo familiar, a aquellas a las que les han inculcado que la culpa y la sumisión eterna es el único precio posible a pagar por pertenecer a un apellido, les digo esto desde el fondo de mi corazón. No permitan que las mentirosas y pesadas 3 palabras por la familia se conviertan jamás en el grillete oscuro, frío y de acero de un esclavo que aprisiona y frena el vuelo de sus vidas. La sangre de sus venas nos da parentesco biológico, es cierto, pero solo la lealtad profunda, el respeto absoluto, los límites sanos y el amor que se entrega libremente, sin la exigencia de un recibo o una factura a cambio, nos da verdaderamente una familia. A veces, la acción más dolorosa que puedes realizar es precisamente la acción correcta. Y créanme, compañeras de dolor, a veces, tener el inmenso valor de cortar definitivamente esos lazos de sangre que te envenenan, te roban la paz, falsifican tu esencia y te ahogan, no representa bajo ninguna circunstancia una vergüenza, un fracaso público o un acto de ingratitud condenable. A veces, alejarse en silencio y destruir el puente detrás de ti para salvarte la vida y proteger tu patrimonio, es el acto de amor propio y rebeldía más poderoso, revolucionario y hermoso que una mujer puede ejecutar. Bueno chicos, qué historia tan agotadora. Esta familia me da escalofríos. Esa madre y ese padre son el peor ejemplo de crianza que he visto en mucho tiempo. Utilizaron la palabra familia como un arma manipuladora para robarle a su propia hija y financiar los caprichos de una hermana que no sabe hacer nada por sí misma. Lo que Sofía hizo al final, obligarlos a firmar esa confesión notariada y hacerles pagar hasta el último centavo de los abogados, fue brutal y brillante. Me fascina que no haya cedido a la presión de mandarlos a la cárcel solo por el que dirán, sino que los atrapó legalmente y los sacó de su vida para siempre. Un aplauso de pie para Sofía. Usuario Redditero-Loco 123 dice, esa familia es un nido de víboras. Sofía fue demasiado amable al no meter a su madre en la cárcel, yo habría dejado que se pudriera en una celda de máxima seguridad. Wow Redditero-Loco 123, pienso exactamente lo mismo que tú. Dejar que esa señora usara un uniforme naranja de prisión habría sido súper épico. Pero honestamente, el drama legal de años la habría agotado mentalmente. A veces tu paz mental y un acuerdo millonario valen mucho más que verlos tras las rejas. Usuario Familia Primero 88 dice, creo que Sofía exageró un poco. La familia siempre es lo más importante y un auto no vale destruir la relación con tus padres para siempre. ¿Es en serio, Familia Primero 88? ¿Estás leyendo la misma historia que yo? Falsificaron su firma por más de 1 millón de pesos y le robaron las joyas de su abuela muerta. La sangre no te da un pase libre para ser un criminal. Sofía hizo exactamente lo que tenía que hacer.
Gente con esa mentalidad tuya es la que permite que el abuso familiar siga existiendo. Por favor, despierta.